Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Mira qué bonito, Juan Ignacio. Además, este te lo llevas tú a casa, ¿eh? Ha quedado precioso, maravilloso. Precioso, maravilloso, es una verdadera maravilla. Que sí, de verdad que David Sentinella. Es bonito. Oye, además ese toque púrpura, sí, me gusta. Sí, tiene este degradado amarillo púrpura, Jesús. No sé si degradado es la palabra adecuada, pero esa forma piramidal le da como un toque misterioso. Es bonito todo esto. ¿De qué estoy hablando? Hola, soy Fran Izuzquiza, Alberto Espinosa hasta los mandos técnicos. Perdón por no saludar. Estoy hablando del premio iVoox 2023 en la categoría de Historia y Creencias que ha ganado la escóbula de la brújula. Es, si no me equivoco ya, el cuarto premio iVoox que gana la escóbula de la brújula durante estos años. Y es un premio que lo llevamos nosotros en la mano, porque lo tiene que recibir alguien, que llevan todos los invitados del programa porque contribuyen a que la escóbula sea lo que es semana tras semana. Pero que creo que sobre todo le tenemos que agradecer a los oyentes, que son los que han votado para que nos llevemos este premio. Y han votado más que nadie. O sea 4 premios de iVoox, más el de Asespot, que nos dieron en su momento, 5 premios que atesoramos en estos 500 programas de la escóbula. Y efectivamente, si no fuera por los oyentes, pues no tendríamos, ¿no?, estos premios, porque al final son los propios oyentes los que nos gratifican con sus escuchas, con sus comentarios y sobre todo con su apoyo. Y una forma de manifestar físicamente ese apoyo es a través de estos premios. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por seguir año tras año, semana tras semana. Y nosotros, nuestro compromiso, ya sabes que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, nuestro compromiso es cada vez intentarlo hacer mejor. Es un honor. Es un gustazo. Desde luego. Bueno, la verdad es que año tras... Bueno, a lo largo de, como estaba diciendo Jesús, ¿no?, estos 5 premios que llevamos a lo largo de toda esta trayectoria, de estos 500 programas, es un gustazo, es un placer y sobre todo es el hecho de sentir que estamos creando una gran familia. Una familia de amigos, de oyentes, que participan en el programa, que aunque no se lo crean, eso algunos, no, es que yo he puesto un comentario en Facebook o en las redes sociales, sí, también lo leemos, pero no nos da la vida para contestar a todo y evidentemente los tenemos en cuenta y nos ayuda porque también es una manera de sopesar los gustos y las ideas, ¿no? Porque muchas veces, fíjate, sacamos programas de las ideas que los propios oyentes nos dan, ¿no? Oye, ¿por qué no hacéis un programa? Pues tienes razón, oye, ¿no? Y pues sí, pues qué decir, pues encantadísimos de recibir este premio. Y con los cienes y cienes de habitantes que cada vez tiene la República Imperial de Escobulandia. Y esto es un buen ejemplo, ¿no?, de que va aumentando la población, va aumentando el censo y desde luego cada día nos da más alegrías, no solo los accidentes geográficos que tiene Escobulandia, sino también todo tipo de recompensas, y muchas de estas recompensas son evidentemente energéticas, son morales y son sobre todo pues eso, del apoyo, como bien decía David, de toda una trayectoria, y nos sentimos sinceramente muy agradecidos. Muy honrados. Y los premios también, Jesús. Los premios también vienen parte de la audiencia. Este te lo quedas tú, Juan Ignacio. Lo que te digo, para ti. Te lo llevas a casa. Gracias a todos, escobuleros, un año más. Es un honor, es un placer y es un gusto volver a decir aquello de empezamos una nueva edición de la escóbula de la brújula. Y es un premio también volver a saludar a nuestro invitado de hoy, ya le conocéis, veterano. Yo creo que ya va mereciendo la tarjeta oro, la tarjeta platino de visitas del programa. Licenciado en Humanidades, escritor. Le gusta la filosofía, la antropología, la literatura, la historia, el misterio. Si lo juntas todo en una coctelera, te sale su nuevo libro. Eso no estaba en mi libro del Nuevo Testamento, editado por Almuzara. Óscar Fábrega, qué gusto verte. Qué gusto encontrarme aquí de nuevo con ustedes. Pero, y en mi caso en concreto, verte a esta poca distancia y no a través de una pantalla. Sí, bueno, ya sabemos, ¿no? De vez en cuando hay que haber la oportunidad de venir a Madrid,
Y nada, aquí estamos. Para mí es todo un honor estar con ustedes. Y además 10 años después, Jesús, de aquella primera vez, Sí, que fue en el taller del pintor, efectivamente. de Vallecas, que fue precisamente en noviembre de 2013. O sea, Fíjate. Ahí estamos. Estáis Eres todos un más veterano, viejos, ¿eh? todos 11 más años viejos ya. que yo, Bueno. por supuesto. Hemos ido creciendo juntos. Todo un placer para mí, todo un honor. Oye, hablando de crecer juntos, en este nuevo tomo, Eso no estaba en mi libro del Nuevo Testamento, uno de los agradecimientos es para una figura reverenciada aquí en Escobulandia, que es Antonio Piñero. Sí. ¿Por qué? A ver, primero porque yo lo considero de algún modo mi maestro. No ha sido mi maestro, literalmente, pero sí que yo considero que es el mejor exégeta que hay en castellano y quizás de los 3 mejores del mundo, por no decir el mejor, ¿no? Para no pecar quizás contra los otros 2, ¿no? Y aparte de eso, porque me une una relación de amistad muy curiosa con él. Nos separan unos años, nos separan absolutamente modos de vida absolutamente distintos, pero sin embargo empatizamos mucho. Yo he tenido la oportunidad de estar con él muchas veces y a hablar de esto. Y de algún modo este libro surgió, fijaos, y por eso aparecen los agradecimientos, surgió en un viaje que hicimos en velero a la isla Cíes, a bordo de su velero, que él con sus 80 y tantos, creo que son 84 años ya, capitaneaba él solo. Ya serán 44. Claro, yo estuve ayudándole allí como yo soy lo más torpe del mundo para esto, y ahí surgió la conversación de hacer un libro centrado en la materia de la que él es el mayor experto, como digo, en España, pero sobre todo yéndonos por otros desvíos, otras cosas que él no suele cometer porque su trabajo es mucho más académico, que merecía la pena comentar y que yo creo que muchos lectores no conocen, ¿no? Así que bueno, surgió de algún modo así. Y quería, por supuesto, dedicárselo a él. Qué maravilla, qué gusto. Pues este es el cometido del programa de hoy. Nos vamos a sumergir de lleno en el Nuevo Testamento. ¿Qué sentido tiene Óscar, a estas alturas de la vida, con un libro tan conocido, tan reconocido, tan trillado y tan retrillado como el Nuevo Testamento, escribir sobre él, ahora, después de tanto tiempo? Pues porque, a ver, yo me planteé un poco cuando empecé a trabajar en este proyecto, que de algún modo escribí a la vez que mi proyecto anterior, del que presentamos precisamente aquí hace unos meses, ¿no? El de A propósito de Poe, y de algún modo tienen su parecido, aunque evidentemente son temas radicalmente distintos, ¿no? Mi objetivo era un poco, al igual que con el libro de Poe, invitar a los lectores potenciales a que, en el caso de Poe, que relean a Poe desde la perspectiva que yo planteaba, y en este caso lo mismo, ¿no? Invitar a los lectores, creyentes o no creyentes, a que se adentren en el Nuevo Testamento desde la perspectiva que yo planteo en este proyecto, ¿no? Y creo que es más necesario que nunca, siempre y cuando se van a lectores a los que le interese el origen del cristianismo, ¿no? Porque creo que sigue habiendo un gran desconocimiento. Y hablo tanto del colectivo de los descreídos, ateos, escépticos, agnósticos y demás, como desde el colectivo de los creyentes, que por desgracia creo que en muchos casos no sé si es que no se atreven o simplemente que, no sé, no lo hacen, a leer críticamente el Nuevo Testamento, ¿no? Porque yo creo que hay 2 lecturas posibles, que es la lectura literal, que evidentemente no es factible, y luego está la literatura simbólica o alegórica, que es la que deja claro que gran parte del contenido no hay que tomárselo como una verdad, y aunque sus autores sí pensasen que era una verdad, sino de otro modo, ¿no? Y, déjame que subraye, has dicho leer críticamente, para que nadie lo entienda mal, no se refiere a leer criticando, sino a leer analizando. Exacto. Leer analizando eso y sobre todo comparando, ¿no? Porque yo creo que si hay algo para mí especialmente llamativo en el Nuevo Testamento, son las tremendas contradicciones que se dan, no solamente entre los evangelios, que son brutales, sino también con el resto de los libros, ¿no? De hecho, hay como una especie de teoría que transversalmente recorre todo este proyecto, que es, las pongo al principio en la introducción, que es la idea de que realmente no podemos hablar de un cristianismo primitivo, que es algo que se suele hablar mucho, ¿no? El cristianismo primitivo. Creo que es mucho más correcto, y aquí sigo la senda de Antonio Piñero, que lo deja muy claro, pero que, sin embargo, él no entró demasiado en esta idea, ¿no? Aunque él lo expresó también de algún modo. Hay que hablar de cristianismos primitivos.
Y no estoy hablando de herejías, de movimientos heréticos que ya los hubo en el siglo I y en el siglo II, sino que dentro del Nuevo Testamento se pueden apreciar distintos cristianismos a veces contradictorios. Cristianismos derrotados, ¿no? Hablaba Antonio Peñero. Claro, pero Peñero se refería a las herejías, pero estos no son derrotados, estos triunfaron, ¿no? Y aquí es donde hay que lanzar una lanza, y no sé yo precisamente el que la lance a favor de la Iglesia, ¿no? Pero en este caso sí que hay que hacerlo, porque siempre se califica desde fuera, y casi siempre de una forma un poco infantil, el Nuevo Testamento como si fuese una obra ortodoxa, manipulada por la Iglesia para que todo encaje con su concepción dogmática, y no es así. Es una obra muy heterodoxa, ¿no? Y cuando se lee de esa manera, la experiencia es mucho más enriquecedora y mucho más interesante que cuando se lee así, ¿no? En modo... Sí, pero a ver, está claro que en el Nuevo Testamento entran algunos libros, entran unas cartas, entran y otros no entran. Claro. Entonces sí que hay una selección, eso es evidente. Claro. Pero... Y más allá de lo que la gente a priori se pueda creer, algunas personas que puedan creer como que de repente se hace el libro, se juntan todos. No, el Nuevo Testamento se va construyendo a lo largo del tiempo y a lo largo de varias decenas de años. No es una cuestión de que de repente, mira, cojo esto y claro, como hoy en día lo podemos hacer, ¿no? De repente en un mes o en un año se hace el Nuevo Testamento. No fue así. No, pero también, por ejemplo, hay que lanzar una lanza a favor de la Iglesia. No fue la Iglesia la que... De hecho, fijaos, la Iglesia no se mojó a la hora de establecer un canon oficial del Nuevo Testamento hasta el Concilio de Trento, bien entrado el siglo XVI. Fijaos lo que estamos diciendo, ¿no? Siempre se ha dicho que fue... La Contrarreforma. Claro, y fue precisamente para luchar contra la Reforma, porque en la Reforma había 4 libros del Nuevo Testamento que estaban... Lutero los puso como un apéndice porque no estaba muy de acuerdo con ellos por su canonicidad, ¿no? Pero realmente no fue la Iglesia, sino que fue la propia tradición cristiana, ¿no? Existen 2 grupos de señores muy interesantes sobre los que no sé si algún día escribiré, espero realmente que no, o sí, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, que son lo que se conocen como los padres apostólicos y los padres de la Iglesia. Los padres apostólicos son 7 señores que conocieron a algunos de los apóstoles y que escribieron cartas a algunas iglesias que habían fundado ellos o que a las que habían pertenecido, hablando sobre estos apóstoles y estos textos. Y luego están los padres de la Iglesia, que son una serie de intelectuales, los primeros intelectuales cristianos, que desde más o menos el 130 hasta el final del siglo II empezaron a escribir las primeras reflexiones sobre estas obras, ¿no? Bueno, pues esos 2 grupos, junto con una tradición eclesiástica que ya se empezó a formar, son las que acabaron dando forma a los primeros cánones, ¿no? Aunque yo en el libro planteo una idea muy sugerente que me resulta por lo menos interesante plantearla, ¿no? Y es que el primer canon no lo hizo alguien que luego perteneciese a lo que sería el germen de la futura Iglesia Católica, sino que lo hizo un hereje. Lo hizo un señor que se llama Marción de Sinope, que era estaba muy cercano al movimiento gnóstico y que solamente estableció un canon con solamente 10 obras, que era el Evangelio de Lucas, eso sí, quitándole toda la parte del nacimiento de Jesús, y 9 cartas de Pablo de Tarso. Eso solamente le da importancia a esos libros. ¿En qué año fue esto? En el año, aproximadamente hace el año 150 después de Cristo, así. Y como respuesta a ese texto, surgió el primer canon del que tenemos constancia, que es el que se conoce como el fragmento de Muratori, que es un pequeño códice que incluye 23 de las 27 obras del Nuevo Testamento. Y precisamente las 4 que faltan son las 4 que luego Martín Lutero quitó, que son el Apocalipsis, Hebreos, la segunda carta de Juan y la carta de Judas. Pero curiosamente, en ese libro, en ese fragmento, se menciona otro Apocalipsis del que no tenemos ni idea. El de Pedro. El Apocalipsis de Pedro, que es una anomalía del que no se sabe algo por alguna referencia precisamente de los padres apostólicos, pero no se ha conservado nada, ¿no? Y imaginaos, es uno de esos documentos perdidos que no sé si algún día aparecerá con o no, pero que ahí están. Bueno, sabes que de este evangelio, del evangelio del Apocalipsis de Pedro, se encontraron 2 textos, dos textos incompletos y que durante un tiempo se estuvieron utilizando en las iglesias. Sí. Lo que pasa es que tenían un contenido un poquitín peculiar, un poquitín duro. Yo aquí tengo resaltados algunos de los puntos que claro, que cuando se leían en la iglesia, pues cuanto menos asustaban. Hoy en día sería absolutamente impensable que ese Apocalipsis de Pedro pues saliera a la luz o que se leyera en las iglesias, porque entre otras cosas decía, si el pecado es la blasfemia, los culpables serán ahorcados por la lengua. Hasta ahí. ¿Por la lengua? Por la lengua. Pero espérate, ahora viene cosas que son más complicadas y sobre todo a día de hoy. Los homosexuales irán a parar a un acantilado y los ángeles los arrojarán por él.
y esto se repetirá continuamente. Tendrán que subir de nuevo para volver a ser lanzados. Otra cosa. Las mujeres adúlteras serán colgadas por los pelos sobre un lago de fango hirviendo, y los adúlteros varones, a su lado, serán colgados por los pies. Los asesinos y sus cómplices acabarán en un pozo lleno de serpientes y otros reptiles que no cesarán de atormentarlos. Y luego los usureros permanecerán de rodillas en un líquido formado de pus y sangre sucia. Claro. Es decir, todo esto, imaginaros esto dicho en una iglesia, todo lo horripilante que podía ser, que puede parecer. Evidentemente, todos los que no... en las primeras iglesias, pues bueno, en principio se leía, luego evidentemente se empezó a dejar de... a descartar, ¿no? Todos estos, sobre todo de los textos canónicos y que componen actualmente el Nuevo Testamento, pero eso sí, los que... digamos, por el contrario, por decirlo de una manera, los que están en el paraíso vestirán unas ropas refulgentes como los ángeles. Aquí hay otro detalle. Gozarán de piel blanca y son hermosos. Piel blanca. Hablando de nosotros, prácticamente. Y luego, su entretenimiento es cantar de forma coral alabanzas de Dios. Pero tengo dos preguntas. Cuando habláis de Apocalipsis de Pedro, ¿es Pedro San Pedro o es otro Pedro? A ver, supuestamente... Y luego la segunda, ya porque va a ir todo unido, ¿esto es real? No, claro, o sea, no, es real, sí, o sea, es real que sí. Real que se escribiera, me refiero. Sí, se escribió y se encontraron, como digo, en dos excavaciones en Egipto. Que pase o no, pues ya veremos. A ver, hay que tener en cuenta, claro, se encontró porque el Evangelio parece ser que luego fue utilizado por los gnósticos y se conservaron algunos pequeños fragmentos. A ver, hay que tener una cosa en cuenta que yo creo que es muy importante entenderlo, ¿no? Ninguna de las obras del Nuevo Testamento fueron escritas por los supuestos autores de las obras del Nuevo Testamento. Ninguna. Los evangelios fueron escritos por comunidades cristianas distintas. Exacto. Y de ahí que sean diferentes. Pero no fueron estos los autores. Juan no escribió el Apocalipsis, igual que Pedro tampoco escribió el Apocalipsis. Claro. De hecho, y esto es muy curioso, el que haya tanto Apocalipsis, porque hay muchos más. Resulta que cristianos hay por lo menos 3. El de Pedro, el de Juan y otro anónimo que también llegó a estar en algún canon. Pero hay como 40 Apocalipsis judíos que son de la última mitad del siglo I a.C. y de la primera hasta el año 70 del siglo I después de Cristo, que son muy indicativos del ambiente mesiánico que se vivía en aquella época. Y eso, aunque no hablan del cristianismo, no hablan de la historia de Jesús, son muy importantes para entender el mundo en el que vivió Jesús, que era un mundo en el que había, como decimos en Andalucía, un mundo en el que había bulla, un mundo en el que había urgencia porque estaban convencidos, todos, empezando por Jesús, pero también Juan el Bautista, también los esenios, por ejemplo, del Qumran, ¿no? Del Mar Muerto, también, por supuesto, Pablo de Tarso, estaban seguros de que el fin del mundo iba a llegar y que era cuestión de nada si es que no había empezado ya, ¿no? Y por lo tanto había que prepararse. Y sobre todo había que intentar salvar al máximo de gente posible. La dicotomía estaba en ¿a quién había que salvar? ¿Solamente a los judíos, que es lo que pensaba Juan el Bautista, los esenios y posiblemente Jesús? ¿O a todos, que es lo que pensaba y defendía Pablo de Tarso, ¿no? Y ese es un primer punto que es muy interesante y que creo que es importante tenerlo en cuenta. No, la verdad es que la introducción no puede ser más brillante porque ya nos está poniendo el dedo en la llaga sobre toda la complejidad y a veces las contradicciones que tienen lo que son los libros del Nuevo Testamento, estos 27 libros y en concreto esos 4 evangelios que, por cierto, ni siquiera tienen el mismo orden cronológico que deberían tener, ¿no? Por ejemplo, Piñero dijo que el primero es el de Marcos y no el de San Mateo, como el que aparece descrito prácticamente en todas las Biblias. Pero claro, hay algo muy interesante en todo esto que estáis diciendo. Estamos hablando de un momento apocalíptico muy convulso donde se pensaba efectivamente que el reino de Dios era inminente. Se habla del Mesías que es Jesús de Nazaret, pero es que hubo muchísimos Mesías en aquella época, muchísimos Mesías que pasaron sin pena ni gloria, que fueron ejecutados o sencillamente que fueron apedreados porque no les creía nadie. Con lo cual, es verdad que hay que situarlo en una época muy, muy difícil, es decir, estamos hablando de una tierra dominada por los romanos, por lo tanto un pueblo judío ya por entonces también pues sojuzgado y necesitaba un líder, ojo, no solo religioso sino también político, que en el fondo es un poco lo que viene a representar Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no sabemos evidentemente muchas de las cuestiones, partimos de la base y en eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que es un Jesús histórico, o sea, no vamos a especular si existió o no existió, si existió, otra cosa es lo que se ha contado de él y es verdad que alrededor de la figura de Jesús hay muchísimas incongruencias, muchísimas lagunas, de las que hablaremos, incluso también una serie de años ocultos, ¿no? La vida oculta de Jesús, que es a partir de la presentación en el templo cuando él tenía 12 años, no volvemos a saber más hasta que a los 30 años vuelve a aparecer con su vida
vida pública. ¿Qué hizo durante todo ese tiempo? Luego lo comentaremos. Pero bueno, importante es, estamos hablando de ese cristianismo primitivo donde se daban de tortas todos. La Iglesia no la instituye Jesucristo, es decir, es algo posterior. Es verdad que Saulo, cuando tiene esa revelación, ¿no?, cuando se cae del caballo, se convierte en Pablo, y ese es el momento en el que uno de los cristianismos que había en aquella época es el que impera, ¿no? Estaba el cristianismo de Pedro, dicen que también estaba el cristianismo de algunos de los hermanos de Jesús, luego también hablaremos. Jesús tenía hermanos, primos. Claro. Entonces, claro, hay muchas cosas ahí alrededor de esa iglesia primigenia que es muy complicada y que sabemos, a ver, acordaros que durante los primeros 4 siglos no hay una iglesia como tal. La iglesia surge a partir del siglo IV, surge a partir prácticamente del Concilio de Nicea, y surge sobre todo, no solo con Constantino, que bueno, la equipara a las religiones que había en aquella época, y sobre todo con Teodosio a finales del siglo IV, cuando ya la convierte en oficial, y ahí se convierte de víctima en verdugo, porque persigue todos los cultos paganos que había en aquel momento. Y desde ese momento, es decir, desde finales del siglo IV, ocurren 2 cosas importantes. Primero, se empieza ya a establecer un canon de lo que hizo o no hizo Jesús, por lo tanto, excluyendo otros evangelios, que son los que actualmente se llaman evangelios apócrifos, y luego también evangelios gnósticos. Y por otra parte, lo que se hace es crear una estructura de la Iglesia oficial, considerando hereje todo lo que no se atenga al discurso o al relato oficial. Y por tanto, hay muchísimas herejías en aquella época. No todo el mundo estaba de acuerdo con la Santísima Trinidad, que luego se impuso por dogma. Estaban las teorías de Nestorio, o estaban las teorías del adopcionismo, ¿no?, por ejemplo, que estuvieron muy en boga en la Edad Media. Es decir, que a partir de ahí, entre ellos hay unas disputas y tiene que crear algo que sea oficial, aunque esté cogido por los pelos, y ese algo oficial es lo que hace que tenga muchas contradicciones, que incluso se sabe que muchas de las fuentes están inspiradas en textos babilónicos, en textos egipcios, no lo olvidemos, y que luego muchos de los textos del Nuevo Testamento tienen que ajustarse a cosas que decía el Antiguo Testamento, y lo ajustas a veces con calzador, ¿no?, venga o no venga a cuento. Entonces esa es la labor que tienen que hacer esos primeros padres de la Iglesia, como es Orígenes y como es San Ambrosio y como tantos y tantos, que tienen que hacer encaje de bolillos para que todo funcione, ¿no? Para que digan, no, esto ya se dijo, ya lo dijo Isaías, ya lo dijo Jeremías, ya lo dijo el libro de Daniel. Claro, lo dijo porque sí. Entonces, cuando ves esa mezcolanza, y fíjate, una cosa buena que tiene el libro de Óscar es que lo está haciendo desde un punto de vista no creyente. Él lo dice varias veces en el libro, es un descreído. Es decir, que lo está haciendo yendo a las fuentes, de una forma objetiva, porque normalmente hay muchos libros sobre Jesús pues que están escritos por católicos, en fin, por obispos, por cardenales, que luego evidentemente tienen su tendencia, pero él lo está intentando hacer, y además es muy valiente en ese sentido, porque me imagino que críticas habrás tenido de todo tipo, lo está haciendo desde un punto de vista muy objetivo. Ojo, este libro no es nuevo, él sigue una trayectoria ya que ya empieza con Pongamos a hablar de Jesús, que ya continúa con el libro de Magdalena, y que no olvidemos que toda su trayectoria literaria empieza con todo lo René Le Chateau y con una herejía que subyace de trasfondo, que son los cátaros. Es decir, se está convirtiendo en un especialista no solo en los orígenes del cristianismo, sino luego todas las herejías que se salían de esa ortodoxia y por lo tanto eran satanizadas. Entonces, desde ese punto de vista, es cierto que Óscar se convierte en un paladín de la ortodoxia, fíjate, en la ortodoxia de las fuentes. Ha ido a las fuentes, ha ido analizando punto por punto lo que hay de verdad o mentira, incluso ha ido más allá hasta la fuente Q, el documento Q, que sería un poco el origen de esas parábolas, de esos dichos que se supone que dijo Jesús y que ha desaparecido, que no tenemos constancia, de las cuales se inspira San Marcos, y luego San Lucas y San Mateo se inspiran en San Marcos y además del documento Q. Todo eso hace que en este totum revolutum, cualquiera que lo lea de una forma objetiva tiene que extrañarse, dice, aquí hay algo que no me cuadra. Por eso ha habido detractores, por eso ha habido gente que ha negado la existencia de Jesús, y por eso ha habido gente que se ha hecho hereje, o se ha hecho agnóstica, o se ha hecho ateo, porque sencillamente no coincide con lo que le dicen con lo que lee. Por cierto, la Biblia estuvo muy prohibida durante muchísimo tiempo. No se quería que la gente leyera la Biblia, porque si leía la Biblia es cuando empezaba a pensar, y si piensas es cuando empiezas a decir, aquí hay cosas que no me cuadran, ¿no? Exacto. Pero bueno, fuera de eso, evidentemente, cuando hablamos de los evangelios y sobre todo del Nuevo Testamento, está claro que todo gira alrededor de una figura, que es la de Jesús, que por cierto, desde el nacimiento, desde la vida oculta, desde su vida pública, desde su muerte y desde su resurrección, es decir, incluso la vida que hay después de la resurrección, todos son elementos que por una parte están como muy cogidos por los pelos y por otra parte tienen que ver con arquetipos que ya estaban en otros dioses paganos anteriores.
Y eso no lo olvidemos. Estaba ya en Osiris, estaba en Atis, estaba en muchísimos de esos dioses que corresponden un poco con lo mismo. Nacen de una virgen, en una cueva, mueren, resucitan al tercer día. Es decir, hay como una serie de patrones que son muy comunes a la hora de ¿qué? Del mensaje que dan. Es un mensaje de redención, es un mensaje de salvación. Son dioses salvadores, son dioses solares, que además siempre se les asocia siempre con el disco solar. Desde ese punto de vista, ya digo, este libro me parece muy revelador, porque está escrito con esa honestidad, con esa honradez y con esa objetividad que caracteriza, y por eso efectivamente, todo lo que se está indicando, y ahora iremos tocando una serie de puntos, tiene una consideración mayor porque está hecho desde esa objetividad, ¿de acuerdo? Entonces, Óscar, esta es la pregunta que te quería... Tengo que decir dos cosas antes. Sí, dime. Lo primero, qué irónico que te llames Jesús después de todo esto. Bueno, porque era el nombre habitual. Cuando he estado en el extranjero... Es que no puedo escoger. Les llama mucho la atención que me llame Jesús. No puedo escoger. Claro, les llama la atención que me llame Jesús cuando estoy en países árabes, porque es como, ¿cómo te llamas Jesús? Es como si alguien se llamara Mahoma dentro del mundo musulmán. Consideran que es una irreverencia. Y lo segundo... Óscar, si necesitas un comercial para el libro, Callejo, ya lo has visto, claro, que está entregado. está claro. Y tenía una pregunta para ti. Venga. Bueno, nada, ya termino un poco esta disertación. A ver, que me ha parecido... Por eso te digo, te doy la enhorabuena por el libro, porque, en fin, evidentemente sigues una trayectoria, no es el clásico libro oportunista, decir, bueno, como todo el mundo escribe sobre Jesús de Nazaret, yo escribo. No, hace falta ver tu bibliografía para saber perfectamente que este es un tema que tienes trillado, que lo dominas, y además citando todas las fuentes, lo cual me parece increíble, porque la cantidad de tiempo, de horas y de meses que habrás dedicado a todo esto. Pero bueno, la primera pregunta, evidentemente, dentro de ese cristianismo primigenio que hemos estado hablando, ¿no? Antes de entrar ya, desde tu punto de vista, ¿cuántos de esos cristianismos había? Es decir, sabemos que había distintas herejías, sabemos que estaban los esenios, sabemos que estaban los nazareos, sabemos que estaban los saduceos, en fin, había muchísimas, vamos a llamarlas así, posturas, ni siquiera eran sectas, ni siquiera eran herejías, distintas posturas. Antes de que llegara Pablo, porque luego Pablo de Tarso es el que marca un antes y un después, desde tu punto de vista, ¿cuáles eran las disensiones, las discusiones que había entonces para intentar dirigir ese mensaje de Cristo que fuera el auténtico, el revolucionario y el que impusiera una especie de canon que luego evidentemente fue distorsionado por Pablo de Tarso? Y permítame que añada la pregunta, la separación del judaísmo. También parece interesante. Claro, es que es lo que se buscaba además. Claro, a ver, el punto de separación inicial fue la aparición de Pablo de Tarso. Sí. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que si bien el Evangelio de Marcos es el texto más antiguo, Piñero lo deja claro, pero es una cosa que hay un consenso académico clarísimo, sobre todo por un motivo, porque tenemos muy claro que los Evangelios de Lucas y Mateo son versiones extendidas del de Marcos. Sí. Luego veremos cuáles son esas partes extendidas, porque es muy interesante qué es lo que extendieron, ¿no? Pero esos documentos son posteriores. Las cartas de Pablo son los documentos cristianos más antiguos, con permiso quizás de la fuente Q, que es un documento que es hipotético, que no sabemos si existió realmente o no, ¿no? Pero, fijaos, los dos primeros cristianismos surgen en el momento en que aparece Pablo de Tarso. Hay un aspecto importante, y es aquí donde yo ya empiezo a invitar a nuestros oyentes y a potenciales lectores a que cojan un nuevo evangelio y busquen la carta a los Gálatas de Pablo de Tarso. Hay un momento en esa carta en la que Pablo, intentando legitimarse y legitimar su evangelio, dice que él no conoció el evangelio por la carne ni por los hombres, sino porque recibió una revelación divina. Él no dice en ningún momento la conversión famosa, Camino de Damasco, del caballo, que se cae, que se queda ciego, eso aparece en Hechos de los Apóstoles, que es un libro que luego también, si queréis, podemos hablar de eso, ¿no? Él cuenta otra cosa, él cuenta que recibió una revelación divina de Jesús y de Dios, que para él no es el mismo, ni siquiera él considera que sea Jesús el Hijo de Dios. Y esto es un aspecto también diferenciador, ¿no? Y en esa revelación recibió una misión, que era predicar entre los gentiles, es decir, entre los no judíos. Y justo después de eso, en esa misma carta, Pablo dice que no fue hasta 3 años después de recibir esa revelación cuando, y lo dice literalmente, bajó a Jerusalén y conoció a los pilares de la iglesia, que eran Pedro, Juan y Santiago, y que él llama Santiago, o lo correcto sería decir Jacobo, el hermano del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo de Tarso aquí? Lo que está diciendo es que su mensaje de algún modo es más válido que el de los otros porque lo ha recibido después. Pero es que los otros conocieron a Jesús en vida. Y uno de ellos incluso era su hermano. O sea, lo que está diciendo es de una arrogancia brutal. Más papista que el Papa, nunca claro, mejor dicho. O sea, lo que está haciendo es legitimarse a sí mismo a la vez que legitima a los otros, ¿no? Pero es que además, en esa misma carta, a los otros los llama la iglesia de la circuncisión. ¿Por qué? Porque parece ser que esa iglesia de Jerusalén, claro,
lo que decía es que para unirse al movimiento de Jesús había que hacerse judío previamente. Pero con Pablo no. Y ese es el germen de lo que comentabas. Ahí empieza a separarse el judaísmo del cristianismo, ¿no? Y luego están los 4 evangelios. Los 4 evangelios... Pablo, que nunca conoció a Jesús. Nunca, claro, es importante entender que nunca conoció a Jesús, ni conoció a ninguno de los apóstoles, lo conoció después de esa revelación, ¿no? Pero luego están los 4 evangelios que se escriben unos 20 años después, el primero, Marcos, después de las cartas de Pablo, y que están todos influidos. O sea, no hay... Los 27 libros del Nuevo Testamento, incluido el Apocalipsis, están influidos por Pablo de Tarso. Algunos más, algunos incluso pueden tener alguna fricción, pero todos son paulinos. No hay nada no paulino en el Nuevo Testamento. Y eso es lo curioso, porque ya cuando uno lee los 4 evangelios se da cuenta de que estamos entre otros 4 cristianismos distintos, que son el de cada uno de los grupos cristianos que escribieron los evangelios, ¿no? Y fijaos, os voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy significativo y que explica perfectamente lo que quiero decir, ¿no? Eran 4 grupos distintos cristianos porque tenían concepciones distintas sobre quién era Jesús. Quién era, cómo nació, por qué vino a la tierra y por qué murió. El más antiguo, que es Marcos, seguramente si hubiese aparecido 50 años después, hubiese sido condenado por hereje, por adopcionista. Sí. Porque en Marcos en ningún momento parece que sea Jesús el Hijo de Dios por la carne, sino más bien un hijo adoptivo de Dios, que fue adoptado en el momento del bautismo. Claro, que esa fue la herejía de Lipando en el siglo VIII. Exacto, claro. Sin embargo, Lucas y Mateo, que no piensan eso y ya están convencidos de que es el Hijo de Dios por la carne, introducen en sus evangelios las escenas del nacimiento milagroso de Jesús, para dejar claro que fue un acto divino la concepción. Y que era el Hijo de Dios. Y luego Juan, el 4º evangelista, fue mucho más allá y ya ni siquiera pensaba que era el Hijo de Dios, sino que era una emanación de Dios. Se suele traducir, y yo esto lo he discutido mucho con Piñero, porque esto es una... Imagínate, ¿no? Se suele traducir como el verbo hecho carne. El verbo se hizo carne. Y el verbo con mayúscula, como si es una especie de nombre propio. Pues el principio del Apocalipsis. Claro, pero no es... palabra. Pero no es el verbo, es el logos. La palabra en griego es el logos. Y luego pues significa verbo, pero sobre todo significa orden. Es lo contrario al caos. Y eso tiene mucho que ver, seguramente el autor de ese libro era un judío, pero del Imperio Romano, romanizado, porque ese concepto es muy judío. Los judíos eso tienen un nombre que es Ruá, que aparece hay un libro, de hecho, en el Antiguo Testamento que se llama el libro de la sabiduría, que es eso. Ellos consideraban que, sin que fuese una herejía, porque era un monoteísmo radical, que Dios emanaba de sí mismo una especie de entidad que era la que Dios creaba y ese, Logos, la sabiduría, ordenaba. Y ese es el que, según Juan, se hizo carne con Jesús, ¿no? O sea, estamos hablando de 4 cristianismos distintos en los que la vertiente... todo es prácticamente diferente. Concluyendo, en cuestión de 40 años, desde la muerte, o sea, desde las primeras cartas de Pablo, que son del 48, así, del siglo I, hasta el 90 y tantos, ya tenemos como mínimo 6 ideas distintas sobre quién fue Jesús. Y no sabemos cuál fue la más original. Podemos plantear que fue la de la Iglesia de Jerusalén, porque eran los que lo habían conocido en vida y uno de ellos era su hermano, ¿no? Pero por desgracia eso se ha perdido. Ahí quedan algunos evangelios perdidos, apócrifos, fragmentarios, que son el Evangelio de los Nazarenos, el Evangelio de los Ebionitas, que parece que están muy cerca de ese colectivo, de esa Iglesia de Jerusalén. Pero no lo sabemos, ¿no? Pero fijaos, todo esto está en el Nuevo Testamento, no son libros heréticos, no son ideas, por ejemplo, como las de Arrio o otras que surgieron un tiempo después. Están aquí contenidas. Y eso es muy llamativo y además hay evidencia de sobra que demuestran, por ejemplo, que Lucas, Mateo y Juan, sobre todo Lucas y Mateo, corrigieron a Marcos, el primer evangelista, porque les puso en problemas a veces muy graves, ¿no? Que si queréis podemos entrar en alguno de ellos, si os apetece, porque es realmente fascinante. Te has citado a Arrio. Es que Arrio fue una vertiente del cristianismo que duró, los visigodos, ¿os acordáis? Eran arrianos. Es decir, esa facción del cristianismo estaba totalmente aceptada hasta el siglo VI, ¿no? Que es cuando ya Recaredo pues dice, el arrianismo ya no nos interesa y hacemos ya el catolicismo, pero es que el arrianismo y el catolicismo son distintas variantes del propio cristianismo, y Arrio tuvo muchísima influencia en aquella época. Sin duda. Incluso, eso lo hemos comentado alguna vez, ¿no? No somos mitraicos casi de milagro, ¿no? Claro, porque el mitraísmo ofrecía también muchos de los elementos muy atractivos, ¿no? Para ser fiel, o para que era una religión mistérica, no aceptaba mujeres,
mujeres, y ahí yo creo que es donde se chocó directamente pues con la realidad, cosa que sí el cristianismo lo hacía, ¿no? Claro. Que era ecuménico y por lo tanto aceptaba todo tipo de personas, pero que al final somos cristianos y con la vertiente nuestra católica, porque luego dentro del cristianismo, ya lo has visto, ha habido un tisma de Occidente, ha habido un tisma de Oriente, la religión cristiana ortodoxa pues muchas veces no coincide con la religión católica, de hecho tienen pues distintos papas, ¿no? y distintos popes para representarlo, pero es cierto que en aquel momento las diatribas tenían que ser tremendas, incluso a veces podían llegar a las manos, porque no había un consenso oficial como nos han hecho creer. De hecho, es brutal cuando uno lee las cartas de Pablo. La Iglesia Católica le ha atribuido generalmente, sobre todo ya hoy en día no tanto, ¿no? La Iglesia Católica tiene como... ofrece dos perspectivas. Una es la perspectiva que ofrece a sus feligreses, que básicamente es, pues eso, que los evangelios son obra de los autores que los escribieron y demás. Y otra cosa es lo que los exégetas cristianos, estudiosos y teólogos cristianos, han escrito y han deducido, que evidentemente se acerca mucho más a lo que planteamos los que no somos creyentes, ¿no? Pero claro, eso no llega al gran público y especialmente a los feligreses. Pero todos tenemos claro esto, ¿no? Y todos tenemos claro que Pablo de Tarso arremete de una manera brutal contra esta iglesia de Jerusalén. A Pedro llega a descalificarle en muchas ocasiones. Hay que tener en cuenta que las cartas de Pablo son cartas que él escribió a iglesias que él había fundado. Y casi siempre, y eso es lo curioso de sus cartas, Pablo es muy visceral. Y son cartas que él escribe regañando a sus feligreses, a sus súbditos, o porque se han desviado, porque le han llegado a sus oídos, que se han desviado, o lo que es más curioso, porque se han dejado seducir por algún otro cristiano que ha llegado por allí contando una versión distinta de la suya. Y en más de una ocasión dice: ha llegado a mis oídos que han llegado los de la circuncisión y os han convencido de esto. Es decir, está atacando directamente al núcleo duro del cristianismo primitivo real, que es el de Jesús. Pero es que además Pablo fue judío. No olvidemos esto. Lo que Pablo está haciendo, hay que ponerse en su lugar, ¿no? Y entender qué pudo pasar por la mente de aquel señor para que pasase a ser un fariseo convencido a de pronto convertirse justo en lo contrario y ser tan combativo contra su propio credo. Eso es muy interesante, ¿no? Y claro, eso influye sobremanera en el resto de evangelios, ¿no? Y en toda esta trama evangélica. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, que es un libro que se escribió posteriormente, la tradición siempre ha dicho, yo sigo defendiendo que es del mismo autor que Lucas, y básicamente Antonio Piñero dice que realmente es un mismo libro que dividieron en dos partes, claro, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, por ejemplo, Piñero, en el último libro que ha publicado, que es un estudio, no me acuerdo cómo se llama el libro del Nuevo Testamento, creo recordar, que es un tocho que crea la cronología, ¿no? Exacto. Y primero pone las cartas de Pablo. Claro, en ese libro, por ejemplo, se empiezan a plantear, tanto él como algunos de los colegas que colaboran con él, que quizás no es así, no, igual no es esto, ¿no? Sobre todo por lo que voy a decir, ¿no? Y es que resulta que en los Hechos de los Apóstoles se intenta continuamente minimizar esa fricción. Y, por ejemplo, en vez de poner a Pablo como el apóstol de los gentiles, ponen a Pedro. Y en más de una ocasión, por ejemplo, Pablo dice, en esa carta que comentaba antes a los Gálatas, que tardó 3 años en bajar a Jerusalén. Según Hechos de los Apóstoles, fue antes. Bajó a Jerusalén antes al mes de la conversión en Damasco, ¿no? Sí. Es decir, intentan de algún modo como hacer conciliar, que no se vea esa guerra. Pero claro, hay un aspecto importante, ¿no? Y eso es esencial. Como decías antes, lo que hacemos los historiadores es... La historia, al fin y al cabo, es una reconstrucción narrativa del pasado, ¿no? Básicamente, una narración y que pretendemos interpretar el pasado a partir de unas fuentes que tenemos. Es importantísimo analizar críticamente las fuentes, evidentemente, ¿no? El problema está en que cuando analizamos esto queda más que claro que hay algunas... O sea, es tan importante lo que está en las fuentes como lo que no está en las fuentes. Entonces, si las cartas de Pablo están tal y como están y se muestra esta fricción, es bastante indicativo de que son reales. Porque si alguien las hubiese manipulado, hubiese intentado eliminar esa fricción. ¿Me explico? Eso es lo que se conoce como criterio de dificultad entre los exégetas. Y se pudo hacer. Y eso es otra cosa que jamás la Iglesia ha podido hacer. ¿Por qué? Probablemente porque ya estaban tan extendidas la difusión de las cartas de Pablo que no podían tocarlas, ¿no? Pero Pablo muestra muy bien eso, ¿no? Y muestra muy bien que había distintos cristianismos y distintas formas sobre quién era Jesús. Y lo más importante de todo esto es que Pablo en sus cartas no dice ni una sola palabra de la vida anterior de Jesús. A Pablo solamente le importa la muerte, la resurrección y la segunda venida. Claro. No utiliza nunca una parábola de Jesús como ejemplo. O sea, cuando regaña a sus feligreses, no dice, pues Jesús dijo esto, haced caso, ¿no?
Él solamente habla de su opinión, ¿no? Y tampoco habla de los milagros, solamente le importa la muerte redentora. Le pintas un poco como si él fuera, voy a meterme en su cabeza, casi un nuevo Mesías, sin decir que es el Hijo de Dios, pero... Es que sin duda lo era, claro. Sí, sin duda a través lo era. de la revelación él se consideró que era un elegido, era el que tenía que marcar esto. Claro. Hay un dato muy interesante, ahora te paso la palabra, Juan Ignacio, porque claro, estamos hablando de ese ambiente mesiánico, pero es que en ese momento en el que vive Jesús hay dos Mesías. Claro. Uno es Juan Bautista, Exacto. que es su maestro, que es el que le bautiza en el río Jordán, y el otro es Jesús. Claro. Y está representando dos tradiciones del Mesías, el Mesías sacerdote y el Mesías rey, ¿no? Claro. Y en medio de esa trifulca, de esa especie de batalla teológica, aparecen los mandeos. Sí. ¿Quién eran? Wow, los mandeos es algo realmente espectacular. De hecho, hay un libro que ha publicado, no me acuerdo cómo se llama, Jesús Galisteo se llama, que tiene un nombre muy bíblico, ¿no? Sí, está pensando eso. Es un profesor de historia de la Universidad de Cádiz que ha publicado un libro precisamente con Almuzara sobre este movimiento religioso, que es muy curioso, porque además, fijaos, este movimiento se desarrolló en lo que es el norte del actual Irak, el sur de la actual Turquía y el este de la actual Siria. O sea, una zona nada caliente. Claro, pero es que además ahí es donde precisamente se desarrolló el Daesh, el ISIS y todo esto, ¿no? Imaginaos. Este movimiento surgió en el siglo II y lo que defienden los mandeos es que el auténtico Mesías fue Juan el Bautista y que Jesús fue un traidor. De hecho, en sus textos a Jesús le llaman Jesús el Romano, o Cristo el traidor, o Cristo el mentiroso. Es brutal, de verdad, estos textos. Y cuentan la historia desde la perspectiva de Juan el Bautista. Y lo que cuentan es muy curioso. Lo que cuentan es que Jesús, a diferencia de cómo se narran los evangelios, pues fue un discípulo de Juan el Bautista, sin más, como otros tantos, pero que aprovechó la detención de Juan el Bautista para hacerse con el poder del movimiento y dirigirlo él y traicionar por completo a su maestro. Es más, le acusan de que lo podía haber salvado y no lo hizo y permitió que lo matasen para quedarse con el poder, ¿no? Es verdad que luego los mandeos, claro, como han vivido en una zona tan complicada, han ido luego cogiendo elementos religiosos de otras tradiciones y se han hecho un pastiche un poco raro, ¿no? Pero es muy curioso y ya te digo, siguen existiendo a día de hoy. Claro, no allí. La inmensa, hoy quedan como unos 10.000 mandeos y están casi todos en Estados Unidos, en Nueva York, de hecho, ¿no? Pero es muy curioso esa historia porque, a ver, estamos hablando de que su libro sagrado, que se llama el Ginsa, es un libro que se sabe, la versión más antigua que existe del siglo VI, pero se sabe que es anterior. De hecho, cuando llegaron los cristianos, los cruzados a Tierra Santa, se encontraron con algunos mandeos y son los que ellos llamaron los cristianos de San Juan. Porque claro, no pudieron entender muy bien lo que decían y bueno, pero existían, estaban y eran mucho más de los que son hoy en día, ¿no? Pero eso deja traslucir una idea que es muy interesante y que yo también le doy mucha importancia, ¿no? Y es que es evidente que Jesús fue un discípulo de Juan el Bautista. Y hay una tradición oculta que se ha mantenido en Europa durante todos estos siglos que viene a defender esta idea. El propio Da Vinci parece ser que estaba relacionado con esto, y hay muchos más, ¿no? Que han defendido esta tradición juanista. Incluso dentro de la masonería también existe mucho respeto a los dos Juanes, a Juan el Evangelista y a Juan el Bautista. Sí, pero relacionados con el solsticio. Claro, pero es que curiosamente las fiestas están justo en ese momento. Con los dos solsticios. Los dos solsticios, exacto. Es que cada Juan es uno. Claro, y luego, claro, es que al final también volvemos a las dos caras, que también es Jano, que es el dios griego romano, de que son las dos caras que representan a los dos Juanes, o sea, es decir. Pero bueno, los mandeos merece mucho la pena conocer y sobre todo recomiendo el libro de este autor porque es absolutamente esclarecedor para entender también hasta qué punto quizás la historia que nosotros conocemos no es como nos lo han contado. Hombre, yo creo que un libro fundamental, dos cosas. Un libro fundamental para poder entender todo esto de alguna manera, cómo se desarrolló, son los análisis que hace Sir James Fraser en el folclore del Antiguo Testamento. Claro. Y cómo sigue de alguna manera un camino que nos va a llevar desde un Dios vengador, caprichoso, cruel, a otro Dios que es completamente distinto y que es de alguna manera quien instituye de alguna manera a un nuevo profeta que es el Cristo, porque realmente si nosotros atendemos a la etimología tenemos que entender que Cristo significa el ungido. Sí. Y si es el ungido es porque es el elegido. Claro. De alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la etimología nos va a llevar a entender muchas de estas contradicciones y muchas de estas cosas. Por ejemplo,
la diferencia genealógica, por ejemplo, que existe entre todos los evangelios, donde unos se remontan a la línea de David, otros se remontan a otras líneas completamente distintas, e incluso algunos novelistas, como Robert Graves, han especulado en Rey Jesús, han especulado con la posibilidad de que Jesús realmente no tuviera que ver ni con el Bautista ni con nadie, sino que fuera hijo de un tal Antipater, claro. Que era hijo de Herodes. O sea, es un cisco muy grande. Sí. Lo que sí que es cierto es que la doctrina de la Iglesia, digamos la ortodoxa, por decirlo de alguna manera, aunque tiene muchos visos de heterodoxia, aparece en Nicea. Sí, y después del decreto de Constantino. Y lo que está claro es que a partir de ese momento todo lo que viene detrás no sabemos ni cómo sucedió ni de qué manera, porque la única fuente que tenemos, y tú lo sabes, es Flavio Josefo en las guerras de los judíos, donde hace una mención a Yeshua, pero nada más. Y si la hace, y si realmente es el mismo. Claro, porque no está tampoco muy claro, ¿no? Sí, por desgracia es eso. A ver, hay que tener una cosa que yo creo que es muy importante entenderla, ¿no? Jesús era judío. Eso es importantísimo entender, pero es que todos sus seguidores también. Pero era un judío muy especial. O sea, ninguno de sus seguidores eran judíos de Judea. Eran judíos de Galilea. Y Galilea es una región que hoy en día estaría al norte del actual Israel, en lo alto del Golán, en el sur de Cisjordania y demás, ¿no? Imaginaos, una zona especialmente bruta hoy en día. Y además, Galilea era conocida en ese momento como la Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque era una región muy helenizada, con mucha influencia griega. Por lo tanto, el judaísmo de los judíos que vivían en Galilea era muy exacerbado. Lo que suele pasar cuando uno practica una religión en una zona que tiene un enemigo, que era la influencia helénica, ¿no? Y eso se nota mucho en todos ellos. Y luego otro factor importantísimo. Todos eran de un ambiente muy, muy, muy rural. Mucho. Tanto Jesús como la mayoría de sus seguidores, que eran pescadores del mar de Galilea. Esto es importante para entender que su movimiento, a diferencia de la mayoría de mesías que hubo, que Josefo mencionó unos cuantos, Firón de Alejandría también mencionó unos cuantos, hay como 10 en los primeros 70 años del siglo I. Mago sería uno claro, de los también. Claro, también. La diferencia es que solamente hubo 2 de Galilea, Judas de Gamala y Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando Jesús, por eso hay que entender esto para comprender por qué Jesús en sus últimos tiempos decide bajar a Jerusalén y presentarse ante el templo, porque toda su predicación previa es en su tierra, entre gente letrada, y en la que es más efectivo que la palabra los actos, los milagros, sobre todo los exorcismos y demás, ¿no? Pero de pronto decide bajar hasta el sur, hasta Judá. Por cierto, en medio, entre Galilea y Judea, o Judá, estaba Samaria. Samaria era una zona absolutamente maldita para los judíos, ¿no? Que siempre, de hecho, evitaban pasar por Samaria, excepto Jesús. Jesús pasa a propósito más de una ocasión por ahí, según los evangelios, ¿no? Baja a Judea porque al final Jesús era un reformista del judaísmo del siglo I, como su maestro, como Juan el Bautista, como los esenios. Es decir, en el siglo I hubo un montón de grupos cristianos distintos, entre los que está el grupo de Jesús, el grupo de Judas, el grupo de Juan el Bautista, los esenios de Qumran, pero hay otros cuantos más que estaban en contra del culto oficial en el templo, que eran los saduceos, que comentaba antes Jesús, porque los saduceos eran colaboracionistas de los romanos. Algo parecido a lo de la Francia de Vichy y de Hitler y demás, ¿no? Es algo así. Entonces, había 4 o 5 grupos de resistencia contra tanto los romanos como contra los propios judíos. Y luego además aparece un movimiento a final del siglo I que viene ya a darle los celotes. El leña. No, los parabolanos, que vienen vienen a darle leña de alguna manera a todos los restos paganos que pudiera haber. Pero es el siglo IV, ya es el siglo IV, ya es cuando ya el cristianismo se convierte en un organismo poderoso. Claro, pero estamos fuera, es verdad que hay que tener el contexto de urgencia de la convención. Todos estaban convencidos de que el fin del mundo era inminente, y la idea de que ellos pensaban que tenían que enfrentarse radicalmente no solamente a enemigos muy poderosos como era el Imperio Romano, sino a sus propios vecinos, que eran los líderes judíos, que eran los que de alguna manera les impedían, porque, a ver, en la mentalidad judía, y eso sigue pasando hoy en día, un ejemplo perfecto es el Muro de las Lamentaciones. Cuando uno va al Muro de las Lamentaciones no va a pedirle cosas a Dios, sino que va a pedirle perdón a Dios por si ha hecho algo malo, para que Dios no le ayude. Y esa forma, esa idiosincrasia es esencial en los judíos. De hecho, el Holocausto no ha hecho más que reafirmar esta idea, ¿no? La Shoah. Para ellos,
el holocausto es consecuencia de algo que han hecho ellos contra Dios. Y por lo tanto, esa idea estaba ya en esa época, ¿no? Y ellos pensaban que era un Dios vengador que tarde o temprano se lo iba a pagar. Es la idea de todo el Viejo Testamento. Exacto. No olvides cuando baja Moisés de la montaña y se encuentra con que Aarón y todos estos están adorando a Belcebú y a aquellos ídolos, al becerro de oro y a todas estas cosas. O sea, es como un pueblo que lleva encima de sí una carga adicional, por decirlo de alguna manera, a lo largo del tiempo. Es que hay que entenderlo, es el pueblo elegido. Y de pronto el pueblo elegido, pues cada 2 por 3. A ver, hay que tener en cuenta otra cosa también, ¿no? Para entender tanto a Jesús como la problemática que él vivió en su época. Es prácticamente imposible cumplir la religiosidad judía. Y eso Pablo de Tarso lo deja muy claro. Por eso Pablo decide que hay que abolir la ley para conseguir la salvación. Y la salvación ya no se consigue cumpliendo los 600 y pico mandamientos que hay en el Deuteronomio, sino simplemente siendo bueno, cumpliendo unos cuantos, la ley de Noáquica, que son básicamente los 10 mandamientos del Sinaí, y creyendo en la muerte redentora de Jesús y en su segunda venida y en su resurrección. ¿Pero por qué? Porque es imposible. La religión judía es imposible de cumplir. De hecho, fijaos, los fariseos estaban los saduceos, que eran los judíos que se encargaban del culto oficial en el templo, y los fariseos, que eran la inmensa mayoría en tiempos de Jesús, y probablemente Jesús también fue un fariseo. Ellos querían cumplir la ley al máximo, pero eran conscientes de que no se podía cumplir siempre. Entonces ellos jugaban un juego que se ve perfectamente en 2 obras que escribieron posteriormente los fariseos, que son la Mishnah y el Talmud. El Talmud, es muy sencillo la forma de proceder. Es, si una ley contradice a otra, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hay una ley que es creced y multiplicaos. Y otra ley que es que está prohibido recolectar comida de un árbol en sábado. Imaginaos que por lo que sea, si yo no como un sábado, me voy a morir. ¿Qué ley tengo que elegir? Bueno, pues esto que nos puede parecer una tontería y que de hecho seguramente lo es, pero para ellos no lo era. Entonces, claro, empezaban a disertar sobre esta idea. Bueno, pues yo creo que hay que hacerle caso a esta, pero hay que hacerle caso a esta otra, ¿no? Esto es mucho más complejo, estoy haciendo muy simple, ¿no? Entiendo. Pero fijaos una cosa, ¿por qué digo que Jesús probablemente era fariseo? Porque Jesús, sistemáticamente en los evangelios, se le muestra discutiendo con los fariseos. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Discutir esto, ¿no? Y probablemente Jesús jugaba ese juego. Por eso creo que es importante entender el contexto judío para entender quién fue él y para entender quiénes fueron sus seguidores, que también eran todos judíos. Esa es la clave de todo esto un poco. Otra de las claves, cuando hablamos de Jesucristo, estamos juntando 2 palabras, que es Jesús de Nazaret, más el Cristo, que sería el ungido, y por lo tanto hay como 2 partes dentro de la biografía de Jesús. Una es esa primera parte, ¿no? En fin, vamos a llamarle de la infancia hasta los 12 años, la presentación en el templo, pero a partir de los 13 años no tenemos constancia, vamos a hablar un poco de esos años ocultos de Jesús, hasta que se presenta de forma pública, ¿no? Con ese bautismo que le hace pues San Juan, ¿no? San Juan Bautista. Pero claro, entre medias hay unos cuantos años. Muchos. Entonces, hay una parte que tú tocas en el libro y que me parece fascinante, porque yo tengo otros cuantos libros por ahí, supuestamente revelados, donde cuentan si realmente Jesús estuvo en la India, si estuvo en Egipto, hasta o estuvo en el Tíbet. Estuvo incluso en Inglaterra, según Cuéntanos, por favor, ¿dónde estuvo realmente Jesús? Desvélanos este misterio. A ver, no lo sabemos, pero tenéis que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que a mí siempre me gusta comentarlo cuando hablamos de esto de la vida oculta de Jesús. Jesús se bautizó en el Jordán cuando tenía unos 30 años. Pensad una cosa, en ese momento la esperanza de vida era entre 35 y 40 años. O sea, Jesús ya era muy mayor para la media de vida que había en ese momento. Por lo tanto, esos 17 años perdidos, que realmente son más, porque eso de la presentación en el templo solamente aparece en Lucas, los otros evangelistas no dicen nada, ¿no? ¿Por qué? Aquí vuelvo a lo que decía antes de las fuentes. Muchas veces es tan importante el silencio, la ausencia de algo en una fuente, como su presencia. ¿Por qué en Marcos, que es el primer evangelista, no aparece nada de esto? Marcos empieza con el bautismo en el Jordán. ¿Por qué lo omitió Marcos? Pues podemos especular. Por ejemplo, podemos especular con que fuese algo que de algún modo Marcos ocultó porque ponía en contradicción lo que pasaba, de lo que contaba después el propio Marcos, ¿no? Y eso puede ser muchas cosas. Por ejemplo, que estuviese, por ejemplo, asociado a otro tema religioso totalmente distinto o pagano. Por ejemplo, que estuviese casado y tuviese hijos. Esto es muy interesante, porque es posible que los dejase cuando empezó su vida pública, cosa que no sea tan rara, porque tenemos un caso así en el Nuevo Testamento, que es Pedro.
Pedro tiene suegra, y si tiene suegra tiene mujer, y deja a su suegra y a su mujer para lanzarse a predicar con Jesús. Tampoco es tan raro, todos sabemos cómo funcionan los movimientos sectarios. Muchas sectas, incluido el líder de la secta, se apartan del mundo e incluso de su familia, entregados a la causa de Dios. Y si partimos de esa premisa que os comentaba antes, de que había bulla, de que había emergencia, de que están convencidos de que el fin del mundo iba a llegar, es factible plantear esta posibilidad, ¿no? No sabemos qué pudo ser. Incluso que estuviera en una secta muy alejada de lo que... Claro. De lo que en principio era la línea más ortodoxa del judaísmo. Exacto. Que, por ejemplo, incluso que llegase a ser senior. Y ya que hemos llegado a este punto, y estamos hablando de Jesús de Nazaret, yo estoy escuchando la mar de a gusto, me lo estoy pasando muy bien, pero quiero que demos entrada también a nuestro siguiente invitado. Esto es de la introducción del libro que voy a mencionar. Dice Antonio, nuestro invitado, no hay que olvidar que hasta la mitad del siglo XVIII la cuestión sobre la autenticidad histórica de los evangelios no era cuestionada por nadie. Esto, como digo, está en la introducción de Jesús de Nazaret en busca de la verdad, editado por La Esfera de los Libros y escrito por Antonio Puente Mayor. Antonio, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros, de formar parte de esta interesante tertulia. Encantados de que estés también con nosotros y en base a lo que has estado escuchando, a las palabras de Óscar, a todo lo que has oído en estos últimos minutos, te hago una pregunta que es muy genérica pero que enlaza con lo que estábamos hablando. ¿Quién fue para ti Jesús de Nazaret? Bueno, pues Jesús de Nazaret fue, según lo que yo he tratado de averiguar, ¿no?, con mi estudio, fue un hombre muy singular de su tiempo, un hombre muy carismático, al que taumaturgo o hacedor de milagros, se consideró también mago en el sentido de lo que era la magia en la Palestina del siglo I. Se consideró también un profeta, un rabí, un maestro. Fue un hombre, podríamos decirlo así genéricamente, un hombre con 1000 rostros. Eso hablando del Jesús histórico, ¿no? Más allá del Jesús, digamos, de la cristología, del Jesús de la teología. Antonio, tú describes a Jesús de Nazaret, además es curioso el título, porque hablas de Jesús de Nazaret, no de Jesucristo, y además dices en busca de la verdad, con lo cual se deduce que se ha dicho muchas mentiras alrededor de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Y además tu visión de él, como creyente que eres, ¿no?, es como un mago, como un taumaturgo, como un exorcista, como un mesías, evidentemente, pero ese subtítulo, En busca de la verdad, quiere decir que hasta prácticamente el siglo XVIII lo que se dijo eran como mentiras consensuadas para que hubiera una especie de narrativa oficial. Bueno, es que hasta el siglo XVIII Jesús realmente no se discutía, ¿no?, la verdad de Jesús, porque el Jesús de la historia iba ligado al Jesús de los evangelios. A partir del siglo XVIII, en efecto, con el racionalismo alemán va a comenzar la búsqueda de un Jesús histórico que continúa hasta hoy, ¿no? Ya se habla de 3 búsquedas, estaríamos en la última que comenzaría probablemente a mediados del siglo XX, pero en todo caso, pues bueno, se han aplicado pues unos métodos científicos, lo que nos permite la historiografía de hoy día, ¿no? La filología, la arqueología, etcétera. Pero no obstante es difícil responder a esa pregunta, si realmente lo que nos habían contado antes era cierto o no. Es verdad que solamente nos ceñíamos a los textos sagrados y a partir de ahora pues se utiliza ese método científico del testimonio de fuentes múltiples, por poner un ejemplo, que es el que yo he seguido en mi trabajo. También el título del libro o el subtítulo de En busca de la verdad remite a esa pregunta de Poncio Pilato, ¿no? Quid est veritas? ¿Qué es la verdad? Esa verdad absoluta, esa verdad que representa a Jesús como maestro, como persona que viene a renovar la alianza para el pueblo de Israel. En fin, son muchas preguntas y muy pocas respuestas. Estábamos hablando cuando te hemos dado paso de esa vida oculta de Jesús hasta los 30 años. ¿Tú qué opinas? Porque, como, en fin, las teorías aquí son variadas, no forma parte de los 4 evangelios, ni por supuesto de los Hechos de los Apóstoles, ni por supuesto tampoco de las cartas de San Pablo. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hizo durante todos esos años hasta que
se presenta con toda la pompa y circunstancia en Jerusalén para empezar su vida pública a los 30 años, ¿no? Esos 3 últimos años de su vida que son los que más han dado juego, y que, por cierto, tú le defines a Jesús como el personaje más influyente de todos los tiempos, lo cual no deja de ser también una expresión como bastante arriesgada, porque mira que ha habido personajes influyentes en todos los tiempos. Pero bueno, por irnos a esa parte oculta, desde tu punto de vista, ¿dónde estuvo? Bueno, no cabe duda que vivió en la Palestina del siglo I, porque nos lo citan autores tanto hebreos como latinos, como griegos. O sea, yo no dudo de la historicidad de Jesús de Nazaret, creo que pocos historiadores lo niegan. Pero ¿dónde estuvo? Bueno, pues evidentemente va ligado a ese nombre, a ese apellido de Nazaret, a la ciudad de Nazaret. Y también hay que decir que más allá de Nazaret, más allá de ese oficio de tectón, ¿no? La palabra griega tectón, pues significa artesano, constructor, en fin, algo que va mucho más allá de lo que sería el oficio de carpintero. También hay que situarlo mediante este término, como digo, en la ciudad cercana de Séforis, ¿no? Una ciudad cercana a Nazaret, la cual fue destruida durante una invasión romana y reconstruida en tiempos de Herodes Antipas. Seguramente Jesús participó junto a su padre, junto a José, en la reconstrucción de esa ciudad. Es lo más probable, puesto que la aldea de Nazaret es bastante pequeña y, bueno, 200 familias, la verdad es que es lo que se estima, ¿no? Dentro de la historia que pudo tener aquella aldea. Sería difícil que dieran trabajo para unos carpinteros o unos artesanos. Entonces, bueno, pues allí en Séforis es donde yo, según mi teoría, la de otros muchos investigadores, Jesús pudo adquirir unos conocimientos en lenguas más allá del arameo, ¿no? A lo mejor empezó a manejar el latín, el griego, bueno, pues un poco meterse en lo que sería el globalismo de la época, ¿no? Y a partir de ahí, pues todos son incógnitas. Hay evidentemente una relación directa de la Sagrada Familia, de José, de María, de Jesús con Egipto. De hecho, algunos investigadores han llegado a hablar de esas actividades mágicas, ¿no? De taumaturgo, con la magia egipcia. También, evidentemente, existen teorías más delirantes. Ahí está Óscar Fábregas, que sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Esas que lo sitúan en la India, en Cachemira, incluso en Japón. Yo, no obstante, me ciño a ese mundo, por un lado, palestino, también por un lado grecolatino y fuertemente helénico, ¿no? En el caso, como hemos dicho, de Séforis, una ciudad que va a tener incluso un teatro romano, ¿no? Y que va a beber muchísimo de todo lo que sería el mundo helenístico. Hola Antonio, aquí Óscar Fábregas. Por alusiones. Un saludo, amigo, ¿qué tal? Un saludo, me alegro mucho de estar contigo. A ver, hay una cosa que a mí me inquieta y que creo que alguna vez lo hemos comentado hablando precisamente de esta vida oculta, ¿no? Y es que yo estoy de acuerdo contigo en que seguramente tuvo una vida normal, no estuvo en el Tíbet, ni estuvo... Ya está pensando yo eso, digo, pero ¿cuánto dinero tenía para viajar? Quizás en Egipto sí, porque es que piensa, en Egipto está al lado, o sea, no es tampoco tan raro, ¿no? Y posiblemente también lo de la magia es bastante interesante y tampoco sería tampoco tan raro, ¿no? Lo que no estuvo tampoco es traficando con estaño, como hay quien ha planteado que estuvo en el sur de Inglaterra con su tío, José de Arimatea, que no sé dónde sacan que es su tío, y que estuvo traficando con estaño, ¿no? Bueno, locuras de este tipo. Pero al margen de estas locuras, que evidentemente lo son y no hay nada que permita defenderlo, Antonio, el problema está en que si su vida fue tan normal como estamos diciendo, ¿por qué la omitieron? Sobre todo, ¿por qué la omitió Marcos, que es el evangelista más antiguo, ¿no? O sea, ¿por qué no simplemente decir... Es malo, podía haber dicho en un pequeño párrafo diciendo hasta entonces su vida había sido muy anodina, hasta que un día decidió bautizarse con Juan el Bautista en el Jordán y todo cambió. Pero no, lo omiten por completo. Pero es que tampoco los siguientes evangelistas, esto a mí me inquieta mucho, como bien sabes, y además lo comentas en tu libro también, está claro que Lucas y Mateo son versiones extendidas del de Marcos, y precisamente se extienden al contar el nacimiento milagroso de Jesús, se extienden al hablar de los episodios de la resurrección, y sin embargo tampoco aportan nada de la vida oculta. ¿Por qué tampoco? ¿No? O sea, es decir, es como si no hubiese interés, y a mí realmente me llama la atención que no les pareciese a ellos interesantes. No sé qué opinas de esto. Bueno, no cabe duda de lo que estás comentando, que en efecto sorprende, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es que ese vacío debe obedecer a algo. Es verdad que en los primeros tiempos del cristianismo no interesaba tanto la figura humana, la figura personal de Jesús como el mensaje, ¿no? Claro. De ahí quizás que el Evangelio de Marcos sea tan par con detalles, ¿no? Esto se va a ir ampliando, como tú bien has dicho, con Mateo y con Lucas. Y luego, ¿por qué ese vacío? Bueno, pues yo creo que
evidentemente tiene que haber unas razones que quizás apuntan a que la figura histórica de Jesús no concuerda demasiado, ¿no?, con la figura que luego los primeros padres de la Iglesia van a intentar ir formando, ¿no? En el caso de todo lo que hemos comentado anteriormente, la vida del Santo Isa, ¿no?, por ejemplo, de situarlo en la India, todo esto no son más que intentos de rascar, de averiguar algo de lo que no hay escrito, o por lo menos que no hayamos encontrado, ya que los evangelios apócrifos sí es cierto que nos aportan algo en cuanto a esa ruta del exilio, por ejemplo, a Egipto, la infancia de Jesús, que tampoco se tienen demasiados datos, ¿no?, respecto, por lo menos, a los evangelios canónicos. Pero no obstante, es un gran interrogante. Sí, yo estoy de acuerdo contigo con que debe haber una razón muy poderosa, ¿no?, para que no sepamos exactamente qué ocurrió con Jesús después de aparecer en el templo de Jerusalén y volver a aparecer ya con el ministerio público. A mí, de todas formas, hay un detalle que me sorprende. A día de hoy nos estamos preocupando por todos esos años perdidos, ocultos, o no conocidos, más allá, anteriores a lo que era la vida pública de Jesús a partir de sus 30 años. Pero es que si era una persona normal, si era una persona, digamos, del pueblo, que no tiene nada que ver, que no lo podemos ver con los ojos ni del siglo XIX, ni del siglo XX, ni XXI, es decir, en aquella época era uno más, era como una piedra del desierto. O sea, ¿cómo se va a establecer un pasado de una piedra del desierto si no sabe nadie nada del respecto? Con lo cual, lo lógico, lo normal es, y ya no, consecuentemente, es que se hable de él a partir de su aparición pública con el bautismo y a partir de los 30 años. Todo lo que hubiera hecho antes es que es imposible documentarlo, y mucho menos, me da igual que fueran de los evangelistas, es que era imposible. Nadie de la época, ni que hubiera habido cronistas, que hubieran intentado saber, bueno, ¿y este personaje quién es y de dónde ha salido? Vale, como mucho sabrán, y de ahí viene lo de Jesús de Nazaret. Pero más allá de eso, de si de pequeño jugaba a canicas o tiraba piedras a sus amigos, o si, no sé, o si se podían nadar con ropa o sin ropa, es que es imposible saber nada al respecto. Pero precisamente lo que comentábamos antes, ¿no? No se trata de pequeño, es que cuando tenía 30 años cuando empezó su vida pública, ¿no? Entonces, hay cosas claro que es cuando se da a conocer. Antes no se da a conocer, nadie se va a mirar, pero hay cosas nadie que va a tenerlo en cuenta. Hay cosas que yo entiendo que, por ejemplo, cuando en la comunidad que dio lugar al texto de Marcos, ¿no?, empezó a escribir este libro, supongo que tendrían curiosidad en saber por lo menos a qué se dedicaba, cómo fue, si se había estado casado, algo así, ¿no? Una explicación razonable es pensar que el primer evangelista, Marcos, no habló de la vida anterior de Jesús porque era sabida, porque era Vox Populi, que había tenido quizás, como dices, una vida anodina, entonces no hacía falta decirlo. Era carpintero, claro, es probable que tenía unos hermanos y tal, y poco más. Pero o sea, ¿qué vas a contar? Si tú haces una biografía de una persona, incluyes más o un menos mínimo, toda su vida. Un mínimo, claro, ¿no? Un mínimo. Sobre todo por una cosa, ¿no? Porque, y aquí viene una otra pregunta que te quiero hacer, Antonio, porque me parece muy interesante, muy sugerente, ¿no? Que es Jesús y el sexo. A ver, no nos escandalicemos. Título ¿no? de película, madre Jesús y el sexo. No, te estoy hablando de Jesús Callejo, sino que estoy hablando de Jesús de Nazaret. No comento. A ver, yo tengo una idea, ¿no? Luego, a ver, si quieres podemos discutir a ver cuál tienes tú, ¿no? Yo tengo la firme convicción de que, por lo menos desde que empezó la vida pública de Jesús se mantuvo célibe voluntariamente porque estaba convencido, como por ejemplo los asesinos de Qumran, de que el fin del mundo era inminente y de que había que parar la procreación de almas porque no tenía sentido, ¿no? Era célibe voluntariamente, que es realmente la postura que defiende la Iglesia Católica, no es tampoco esto, ¿no? A mí me encaja con el perfil del personaje, pero también cabe especular, por ejemplo, y lo comentábamos justo antes de llamarte, la posibilidad de que Jesús sí que tuviese anteriormente una mujer y unos hijos con absoluta normalidad, porque no habría ningún problema con esto, ¿no? Y que llegase un momento en el que, tras unirse a Juan el Bautista, decidiese dejar a su familia y se uniese y se lanzase a la actividad de predicación y a la actividad proselitista, porque pensaba que el fin del mundo era inminente. Esto que puede ser visto quizás, no sé, incluso como algo obsceno para los creyentes, no es realmente nada raro, ¿no? Yo en el libro, al principio de mi libro, lo comento de el personaje que nos encontramos Jesús y yo en Garabandal. Sigue habiendo gente a día de hoy que está dispuesta a dejarlo todo
con la firme convicción de que el fin del mundo va a llegar, ¿no? ¿Quién sabe si Jesús también pudo pensar algo así, pudo dejar a su familia? Y quizás sea ese el motivo de que en Marcos no aparezca esta historia, porque quizás eso podría resultar escandaloso, ¿no? El que Jesús hubiese hecho un gasto de desprendimiento de ese tipo. De hecho, Antonio, tú lo sabes perfectamente, Jesús en los evangelios, en pasajes que son posiblemente históricos, incita a sus seguidores a que hagan eso. Incita, por ejemplo, a unos cuantos, ¿verdad? ¿Qué opinas de esta idea, Antonio? Bueno, pues mira, yo en este caso, todo lo que tú has comentado me parece pues muy interesante y la verdad es que, bueno, no podemos más que especular realmente, claro, ¿no?, sobre este asunto. Pero mira, hay una figura para mí trascendental, yo creo que estás de acuerdo conmigo y todos los que estáis en la mesa para el estudio de Jesús, que es John Paul Meyer, que ha fallecido recientemente, ¿no? Bueno, pues ese judío marginal, que es una obra monumental, y yo me remito a él porque él menciona una serie de puntos por los cuales considera bueno, razones sólidas, podríamos decir, que Jesús fue célibe, ¿no? Tú has hablado de las posibilidades de que pudiera estar casado, tener alguna relación, pero claro, es que muchas veces... Antes de su vida pública, me refiero. Antes de su vida pública, sí. Claro, yo pienso que no, y me remito, por ejemplo, al caso de Juan el Bautista. De Juan tampoco se comenta que estuviera casado. Claro. Era una persona completamente célibe y la actividad de Jesús y de Juan era parecida. También hay otra cosa que a mí me parece importante, que mencionaba Meyer, que es que en el Nuevo Testamento, lejos de guardar silencio sobre otros lazos que pudiera tener familiares Jesús, bueno, pues, por ejemplo, yo qué sé, Marcos, Mateo, pues nos mencionan a María, por ejemplo, a la madre, nos mencionan al padre putativo, también se menciona a unos hermanos, que ya podríamos discutir si son hermanos de sangre, si no lo son, se habla también de otras relaciones familiares, de parientes de su madre, ¿no? Sí. Y también del ministerio público de María Magdalena, de Juana. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que si el Antiguo Testamento menciona las relaciones filiales que tienen grandes personajes y en el Nuevo no se menciona la de Juan, no se menciona la de Jesús, pues a mí me queda bastante claro que era célibe. Jeremías, por ejemplo, era un personaje del Antiguo Testamento que era célibe. Sí. Había muchos personajes del Antiguo Testamento que lo fueron. Concretamente, pues yo creo que es uno de los más interesantes, ¿no? Y también existe lo que sería el celibato vocacional más allá del judaísmo, ¿no? Que aparece fuera de todo este Antiguo y Nuevo Testamento. Apolonio de Tiana, por ejemplo, acabo de caer, o Epicteto, ¿no?, el filósofo estoico. Orígenes de Alejandría, que llegó exactamente. Orígenes llevó aquello al extremo y acabó amputándose aquello. Claro, entonces para no caer en esto. Le cambió la voz. Ahí está. Lo hemos visto, a lo mejor en algunas ocasiones se ha dicho que pudiera ser una discontinuidad, ¿no? El hecho de que Jesús en su mundo fuera una persona célibe, soltera, que se viera como algo raro. Yo no creo que se viera raro, insisto, la figura de Juan se veía como un personaje alejado de la vida pública, que predicaba, que iba al desierto, etcétera. Y yo creo que Jesús, siguiendo por supuesto también un poco a los esenios, ¿no?, que también eran célibes, perfectamente pudo serlo. De hecho, fíjate, hay una idea que tiene mucho que ver quizás con, y aquí no sé, aquí en esto igual sí que discrepamos tú y yo quizás, porque yo soy de los que defiende que quizás lo de Jesús del Nazareno no sea un gentilicio, sino que tenga que ver más bien con sé que lo conoces, el voto de nazireato. El voto de nazireato es una práctica, una promesa que existía en el judaísmo antiguo, que consistía, aunque es verdad que era temporal, había personas que sí lo hacían durante mucho tiempo, pero era generalmente una promesa que se hacía durante unos cuantos meses, que consistía en dejarse el pelo largo, no cortarse el pelo para nada, abstenerse, tener relaciones sexuales y tener una dieta mucho más estricta, aún de lo estricta que es la dieta habitual de los judíos, ¿no? Un personaje del Antiguo Testamento que fue un nazoreo es Sansón, el famoso Sansón. Sí. Y es curioso, en Hechos de los Apóstoles, también lo recordarás, hay un momento en el que Pablo lleva a pelarse a dos que están haciendo este ritual, porque el acto final de la promesa también consistía en pelarse ritualmente, ¿no? Por eso Sansón pierde el poder, porque no se pela a él ritualmente, sino que le pelan. Y ese es el matiz. Entonces hay quien plantea, y a mí me parece muy interesante, la posibilidad de que quizás lo de Jesús el Nazareno, que en griego es nazareios o nazoreos, tenga que ver con este rito del nazireato, y quizás eso también explicase sus convicciones sobre el celibato, ¿no? Que yo estoy contigo, yo de hecho también defiendo que fuese célibe toda su vida, simplemente por convicciones religiosas y por sus creencias escatológicas. O sea, que no se casó con María Magdalena. No, con María Magdalena seguramente. Has cargado ya unos cuantos libros, ¿eh? Ya está. Esto lo has cargado. A ver, Juaní.
Bueno, vamos a ver una cosa. Todo esto gira de alguna manera desde que hemos empezado alrededor de una posible destrucción de la humanidad, de un fin del mundo, que por cierto no sería el primero ni mucho menos de los profetizados, y que luego vendría la parusía. ¿Pero qué sentido tiene la parusía? O sea, la segunda aparición de Cristo, si ya se había acabado el mundo. No, porque siempre es antes. Siempre Sí, la segunda aparición llega justo antes. Pero es que luego en el año 1000 también tienen el mismo temor. Y, Sí. y llegado al año 1500 también se tiene el mismo temor. Y esto no ha pasado. En el año 500 también, en el año 800 también, en el año 1000, o sea, Claro. ha habido Oye, pero muchos ¿qué os parece si antes de irnos a la segunda venida de Cristo hablamos, Claro. con perdón por la expresión, le matamos? Quiero decir, llegamos a su muerte, porque no hemos llegado todavía. Pero si no hemos hablado ni de su Por nacimiento eso- ni de Belén. Claro, efectivamente, podríamos hablar de eso, pero bueno, ya que estáis con el orden cronológico y hemos hablado de esos años no públicos, yo sí que tengo la curiosidad, Óscar, de saber cómo se plantea esa aparición en los diferentes evangelios, porque de repente, ¡pum!, aparece como... ¿Hay diferencias entre los diferentes ¿Pero te refieres a después de la muerte de Jesús? No, después de sus años no públicos, Vale, ¿cómo se justifica claro. que de repente aparezca? Claro, esta es la historia, ¿no? Y esto es muy importante también. Y esto es un aspecto diferenciador que el Antonio lo comenta en su libro y también lo comento en los míos, y además lo he comentado alguna vez con él, que es importante entender el momento esencial en el que empiezan los cuatro evangelios, con matices, ¿no? Juan, que va, el cuarto evangelista, que va un poco por libre, es un rara avis, que por cierto, Antonio, te voy a hacer una preguntita antes de responderte a esto, y es, todos tenemos claro la secuencia que hemos comentado, ¿no? Marcos es el evangelio más antiguo, Lucas y Mateo son versiones extendidas de Marcos, con añadidos tomados de tradiciones propias y del documento Q, y luego está Juan, el cuarto evangelista, que es un rara avis, ¿no? Y existen dos posturas, más o menos, en el mundo académico, que son los que defienden que es un evangelio totalmente legendario, muy literario, muy bien trabajado, muy espiritual, pero muy alejado ya del Jesús histórico, o los que defienden, y yo me sitúo en ese último caso, que probablemente sí que procede de otra fuente hoy en día perdida, escrita, y eso explicaría la cantidad de material extra que tiene este evangelio respecto a los anteriores, ¿no? Y luego seguimos, si te parece, con eso, porque tiene mucho que ver precisamente con lo que estábamos comentando de la aparición de Jesús. ¿Tú qué opinas de eso, Antonio? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también me inclino por un material del cual no se conoce, quizás el propio documento Q, ¿no? El que tanto especulamos, que fue la fuente de Mateo y de Lucas. A lo mejor Juan tuvo un acceso más directo, ¿no?, a su documento, y estos dos evangelistas pues trabajaron con fuentes posteriores. La verdad, es un enigma que a mí me parece apasionante, ¿no? Porque la figura de Juan, ya el mero hecho de que la Iglesia lo saque de los evangelios sinópticos y lo considere un evangelista especial, que tampoco sepamos, como yo analizo en mi libro, no qué Juan fue, porque eso es otra de las grandes preguntas, ¿no? Todos los Juanes que hay que apuntan a ser este Juan evangelista. La verdad es que me parece interesantísimo, pero sí, me inclino por esa postura que tú comentas. Pero fijaos, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Sí. Marcos cuenta de una forma muy sencilla, muy natural, muy normal, que un día Jesús decidió ir a bautizarse con Juan el Bautista, que era un señor que en su bautismo quitaba el pecado. Era un bautismo redentor. Lo cuenta sin ningún problemita. Los siguientes evangelistas, curiosamente, al contar esa misma escena, modifican la escena. Mateo, por ejemplo, introduce un diálogo entre Jesús y Juan, en el que, hablando un poco así en plata, Juan le dice a Jesús: pero bueno, ¿yo quién soy para bautizarte a ti? Y Jesús le dice: déjate de rollos y tú acaso a mi padre, que es el que paga. ¿Y qué hace Lucas? Lucas hace, además es una pasada leerlo así, porque Lucas sí que lo dice, y aquí no lo estoy hablando en plata, dice: pues un día que muchos estaban bautizando, Jesús también se bautizó, como quitando la importancia que Como que estaba ahí, ya que... Pero hay un matiz importante que a mí me gusta mucho explicarlo, y que Antonio yo sé que es consciente de esto, ¿no? Y es, el bautismo de Juan era un bautismo redentor, que quitaba el pecado. Lucas y Mateo estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo carnal de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios iba a tener pecados? ¿Cómo es posible que tenga el Hijo de Dios pecado? De hecho, la tradición católica ha señalado luego la aparición del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María para explicar que ni siquiera tuvo el pecado original, porque su madre nació ya sin mácula, sin mancha, sin pecado, y no se lo pudo transmitir a Jesús. Entonces, ¿por qué fue a bautizarse el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios, si era un pecador? Pues seguramente Marco lo contó porque no pensaba que era el Hijo de Dios, sino que era simplemente un humano, simplemente, que fue a bautizarse con Juan, y que a partir de ahí quizás sí que fue adoptado por Dios. Pero es que luego el cuarto evangelista va mucho más allá y pasa totalmente de contar la historia del bautismo. Sin embargo, fijaos lo que hace, y yo sé que Juan le tiene Antonio le tiene mucho aprecio a este cuarto evangelista, porque es realmente un texto muy bonito.
pone a Juan el Bautista también al principio, pero Juan lo que hace es que ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que está haciendo ahí es reconocer, es de alguna manera apelar a un antiguo rito judío, que es el rito del chivo expiatorio, que es un rito que se hacía en el Yom Kippur, el día de la expiación judía, que consistía en coger un chivo, un carnero, y depositar encima de él, a modo de pequeños trozos de tela, de pañuelos, los pecados del pueblo judío, y después cogían al chivo y lo tiraban al desierto, a que se lo comiesen los diablos y no sé qué, ¿no? De algún modo lo que está haciendo Juan, el cuarto evangelista, es convertir a Jesús en ese cordero, pero ya no del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Por eso es la representación tradicional de Jesús como un cordero, el Agnus Dei. El Agnus Dei, famoso, ¿no? Un de esto. cordero y con una cruz, una especie de estela también que tiene. Exacto. Una especie de banderas. Sí, pero fijaos, esto es una representación perfecta de lo que os comentaba antes, ¿no? De cómo unos evangelistas van corrigiendo a otros conforme la cristología fue evolucionando. Claro. Y esa idea es esencial para entender el germen del cristianismo primitivo. Claro, pero dentro de esa evolución y dentro de esas lagunas que estamos comentando, evidentemente aquí, algo que ha comentado también Antonio de pasada, estarían los evangelios apócrifos, ya sabemos, los que quedaron dentro del canon y los que quedaron excluidos, pero cuando hablamos de esas enigmas que hay alrededor de la infancia de Jesús y luego de esos años ocultos de Jesús hasta los 30 años, tenemos que acudir a otra fuente, apócrifa en este caso, que son esos evangelios, incluso también los gnósticos, ¿no? Donde se habla de distintas peculiaridades. Y aquí viene un poco la paradoja, porque los evangelios apócrifos se excluyeron deliberadamente porque se pensaban que no eran los ortodoxos o no eran los oficiales o que no estaban contando la verdadera historia de Jesús. Pero dentro de nuestra iconografía, incluso dentro de los belenes, pues aparecen datos que no están en los evangelios canónicos, sino que están en los evangelios apócrifos. Y cito dos ejemplos que menciona además Antonio. Uno es, bueno, pues el caso del buey y la mula, ¿no? Cuando nos colocamos cada año en los belenes, que viene del Pseudo-Mateo, que es un evangelio apócrifo. Y por otra parte, ¿quién no ha oído hablar de Longinos, ¿no? Claro. Toda la escena, ¿no? De la lanza de Longinos, en fin, con toda la tradición que tiene como objeto de poder. Los otros ladrones que son crucificados al lado Dimas de Cristo, y Gestas, sí. Dimas y Gestas. La Verónica, claro. Ni más ni menos. Incluso el paño de pureza, ¿no? Que cubre la desnudez de Jesús durante la crucifixión. Todo esto viene del Evangelio de Nicodemo, un evangelio del siglo IV, muy tardío, también llamado Hechos de Pilato. Es decir, ¿por qué en algunos casos lo rechazamos y por qué en otros casos lo admitimos? Sí, yo quería añadir también, Jesús, a lo que comentas, que me parece interesantísimo. Hay unos personajes que solemos pasar por encima, ¿no? Que en el arte y la representación artística de los primeros tiempos solían estar presentes, que son las parteras, la figura de esas mujeres que ayudaban a tener a los hijos, ¿no? Y especialmente una. Sí. Bueno, tenemos, no sé si te refieres al personaje de Salomé en concreto. Claro, exacto, ¿no? sí. Exactamente, Salomé. Bueno, en el Pseudo-Mateo, que habéis mencionado varios apócrifos, el Pseudo-Mateo me parece interesante porque trata mucho este tema, igual que el libro de la infancia del Salvador. Hablan de Selomí, hablan de Zaquel, hablan de una serie de personajes, pero siempre está por encima de todos este personaje que es Salomé. Una Salomé que además se va a relacionar con la futura María Salomé, ¿no? Sí. Que es una de las Marías que pudiera ser además madre de Santiago el Mayor, de Juan Zebedeo, en fin, es un personaje muy interesante, pero claro, la pregunta es ¿por qué luego en la Iglesia tenemos la desaparición de estos personajes? ¿Por qué el propio mundo del arte lo va a reflejar, por ejemplo, en autores como Giotto en el siglo XIV, en Bocineña, en Da Rimini, en fin, una serie de autores que suelen aparecer durante toda la Edad Media y que luego desaparece? Pues mira, yo creo que tiene muchísimo que ver con los primeros padres de la Iglesia, que van a rechazar este asunto. Y es que no sé si sabéis, me imagino que se os ha pasado por la cabeza que las parteras en determinado momento eran unos personajes importantes desde el punto de vista forense, eran una especie de peritos, de testigos, ¿no? Para certificar si una mujer era virgen, había sido violada, estaba o no estaba embarazada, etcétera. Y claro, estamos hablando de un personaje que durante los siglos se va a ir transformando, ¿no? Va a dejar ese lado, podríamos decir, real, de carne y hueso, para convertirse casi en una deidad, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opináis de todo esto? Porque me parece un tema bastante interesante. En el Pseudo-Evangelio de Mateo, la escena que es realmente alucinante, cuenta que en el momento en que se va a producir el parto, José sale, sucede en una cueva, por cierto, no sucede en un pesebre. En un pesebre. Entonces José sale a buscar una partera y se encuentra con una, curiosamente, ¿no?
y esa partera va para allá y justo cuando llegan ya ha nacido el niño. O sea, la partera no puede ayudar nada. Y la partera se queda asombrada y de pronto aparece otra partera, que es esta Salomé. Y Salomé no se cree la historia que le cuenta la partera, diciendo, no puede ser que el niño haya nacido así. Porque claro, lo que está diciéndole una partera dice a la otra que ha nacido sin que se haya roto el Virgo. Es decir, ha nacido de una manera sobrenatural, ¿no? Entonces, la otra partera decide introducirle la mano a la Virgen María y al introducirle la mano se le queda seca. Y de hecho hay representaciones artísticas de esta escena. Si veis alguna representación artística de las parteras, veréis como siempre una de las dos tiene la mano como tiesa. Y es esta historia que es un poco delirante, pero es muy curiosa. Tengo que añadir como curiosidad ya que la verdad es que es increíble todo esto. Es que hace poco se encontró lo que piensan que era el lugar donde vivió y murió Salomé, a 35 kilómetros de Jerusalén, ¿no? Fijaros lo que ha dado de sí esta historia, ¿no? Bueno, encontraron una capilla, de hecho consagrada, que parece ser que hasta el siglo IX fue un lugar de peregrinación y bueno, había allí lámparas de aceite, había inscripciones, signos de peregrinos. Yo estuve en los lugares santos, ¿no? de Jerusalén, de Nazaret, etcétera, y vi algunas de esas inscripciones, por ejemplo, en la casa de la Virgen María, ¿no? En Nazaret, ¿no? Esos grafitis, podríamos decir, de la época. Pues fijaros, pues han encontrado también una, como digo, relacionada con esta partera, ¿no? Esta Salomé. A mí, de todas formas, hay un detalle que tú has comentado, Óscar, que me parece importante, y es que el relato se va construyendo a medida que va avanzando el culto. Claro. De hecho, los padres de la Iglesia ya lo hacen, o sea, van creando y van sacando, van llenando piezas de ese puzzle que tienen que crear alrededor de esa figura que es Jesús de Nazaret a partir de su muerte, pero que con anterioridad, por ejemplo, cuando se estaba hablando del bautismo, si se bautiza es que no era tan religioso con anterioridad. ¿Me entiendes? Con lo cual, es que yo lo que me refiero es que se le dé importancia desde el mismo bautismo, es decir, desde que él tiene 30 años hasta su muerte y todas las consecuencias que tiene, me parece bien. Ahora, yo creo que a partir de ahí, todo lo que hay con anterioridad, me da igual el nacimiento que no, que todo es un constructo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo y que se han ido sacando piezas del puzzle que han ido, encajando en conveniencia con los padres de la Iglesia y con ese relato que se quería construir, pero es que para darle algo de peso a toda la historia. Pero es que, David, no solamente es eso, fíjate, como hemos dicho, ¿no? Lucas y Mateo son versiones extendidas de Marcos. En primer lugar, aparte de que introducen un montón de dichos y parábolas que proceden casi todas de Q y que son en común en Mateo y en Lucas, introducen las escenas del nacimiento, introduce, por ejemplo, Lucas la escena de la presentación en el templo, pero sobre todo, y esto es muy curioso, introducen las escenas de Jesús resucitado, que en Marcos es importante dejar claro que no aparece ninguna. Claro. El Evangelio de Marcos, los últimos 9 versículos son un añadido posterior. El Evangelio de Marcos termina de una forma muy inquietante, que por lo menos a mí me parece que es con las mujeres, con María Magdalena, María Salomé, María Jacobí, presentándose ante el sepulcro para ungir el cuerpo y para perfumarlo, y de pronto se encuentran el sepulcro vacío y un ángel que les comenta que aquel al que vienen a buscar ha resucitado. Sí. Y les dice que vayan a informar a los discípulos. Pero dice explícitamente Marcos que no van. Y ahí terminaba el Evangelio. Pero esta parte que acabas de mencionar es un añadido, dices. No, eso es lo real. Ahí termina. Vale, después se añadieron 9 versículos. Es donde se comentan también los lienzos, Otonia, los 2 lienzos que hay. Sí, pero eso ya luego en Lucas y Mateo. Pero Marcos no dijo nada de eso. Lucas y Mateo sí, introdujeron escenas. Porque eso, lo que hizo Mateo es muy preocupante. Y esto tiene mucho que ver con una cosa que quiero que de verdad que lo penséis, porque me parece esencial. Y creo que es algo que no se suele comentar a la hora de analizar el Nuevo Testamento, ¿no? Y también te invito a ti, por supuesto, Antonio, que estás ahí al otro lado del teléfono. Sí. El momento de que Jesús es detenido en el Huerto de los Olivos. Jesús detenido, eso parece histórico. En algún momento tuvieron que detenerle, claro, da igual que donde fuese, pero detenido. Y todos sus discípulos huyen. Todos. Discípulos varones huyen. Sin embargo, sabemos lo que pasa después. Sabemos que Jesús, aparte del juicio, el proceso legal y tal, sabemos que acaba siendo crucificado, que acaba siendo enterrado y que acaba resucitando. Ese es, además, enterrado no, metido en una cueva. Bueno, es que no es bajo tierra. Vale. Es que es diferente. Acaba siendo, ¿cómo sería el término correcto? Hipogeizado. Sepultado. Acaba siendo sepultado, venga, sepultado.
y acaba resucitando al tercer día, ¿no? Esto es importante entender una cosa. ¿Cómo sabemos esto? Por las mujeres. Las testigos de la crucifixión, las testigos de la sepultura y las testigos de la resurrección, o por lo menos las que se encuentran en el sepulcro vacío, son mujeres, siempre con María Magdalena a la cabeza. Esto es muy importante entenderlo si nos ponemos en el contexto del judaísmo del siglo I. Las mujeres en el siglo I no podían testificar en un juicio. Sin embargo, el primer evangelista y todos los demás, porque esto, como bien dice Antonio, aplicando el criterio de testiguación múltiple, todos dicen lo mismo. Son mujeres las testigos. Esto es muy importante si aplicamos otro criterio que para mí es mucho más importante incluso que la testiguación múltiple, que es el criterio de dificultad. ¿Quién va a inventar una historia? Si esto fuese mentira, ¿quién va a inventar una historia en la que pone de testigos a mujeres en el siglo I? Si alguien se lo va a inventar, hubiese puesto a hombres. Sin embargo, ponen a mujeres. Por lo tanto, eso es más que sugerente pensar que estamos ante algo realmente histórico. Y además, esto es un matiz diferenciador enorme del cristianismo, tanto respecto al judaísmo como respecto a otras religiones que había, otros cultos mesiánicos que había en esa época. El papel que le dio Jesús a las mujeres. Esto es esencial. Y el papel que tuvieron en la formación del cristianismo primitivo. De hecho, fijaos, hay uno de los primeros enemigos del cristianismo, Celso, que escribió un libro que se llama El discurso verdadero contra los cristianos, en el que él directamente intenta refutar la resurrección diciendo que es una locura de María Magdalena, porque es una mujer la que histérica había visto aquellas visiones, ¿no? Se podía haber evitado si fuese mentira. O sea, que probablemente es verdad, y los evangelistas, empezando por Marcos, lo tuvieron que poner porque era así. Todos sabían que las primeras testigos, tanto de la cruz como de la sepultura, como del sepulcro vacío, fueron mujeres. Y a mí eso me parece muy, muy curioso, sobre todo porque sabéis que tengo una especial relación yo con María Magdalena, y es muy interesante, ¿no?, el personaje. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Óscar, porque, claro, es que las mujeres en el siglo I estaban, consideradas unas personas menores, ¿no? Una bajísima consideración en la que se le tenía. Que se le aparezca a Magdalena, pues la verdad es que llama muchísimo la atención, ¿no? Pues yo recuerdo pues las palabras de Michael Licona, ¿no?, un autor que cito en mi obra, en la cual dice que si se inventaran o ajustaran los testimonios existentes para para que las mujeres fueran las primeras testigos de resucitado, evidentemente esto demostraría, ¿no?, que hay algo de verdad, ¿no?, por lo que tú muy bien explicas. Así que yo creo que son figuras que quizás todavía nos queda mucho que saber sobre ellas, ¿no?, tanto de Magdalena como del resto de las Marías, que además tuvieron, fijaros, la valentía de estar al pie de la cruz, porque esto es otro detalle muy interesante, ¿no?, que nos cuentan los evangelios, que prácticamente todos los hombres abandonaron a Jesús y solamente se quedaron las mujeres junto a Juan. Claro, es que los hombres eran los perseguidos. Claro. Con lo cual tenían que huir, por lo tanto, exacto, no estaban en la cruz y no estaban en el sepulcro. Sí, pero lo que queda claro también es que no es un recurso literario que tuvieron que inventar, ¿no? Porque claro, los hombres tuvieron que huir, es lógico, tuvieron que huir porque eran parte del contubernio judeo-masónico, nunca mejor dicho, de Jesús. Bueno, deja a los masones. Tuvieron que huir. Que no estaban en aquella época. Y claro, y solamente les quedaban las mujeres. Pero a la vez, es que probablemente es histórico esto. A ver, cuando yo digo que es algo es histórico dentro de la historia de Jesús, lo digo como una rareza, porque son muy pocas las cosas que sabemos que son históricas. Claro. Esto, como por ejemplo la crucifixión, sabemos que es histórico, y como muy pocas cosas más, ¿no? Y a mí por lo menos me parece llamativo que sea esto. Así. Hablando de mujeres, Antonio, claro, nos estamos remitiendo a estos 2000 años, a las mujeres que tuvieron relación con Jesús de Nazaret. Recordemos que no estamos hablando siempre del bautismo en el Jordán. Juan Bautista, a partir de ahí es cuando se convierte en Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, es decir, cambia desde un punto de vista simbólico y místico el papel que hace Jesús, porque ya se convierte en Cristo y por lo tanto es el que predica la palabra de Dios, el que predica el reino de Dios, el que predica pues todas las consecuencias que luego se han generado pues con la religión católica. Pero hablando de mujeres, tú, Antonio, en tu libro haces una mención a 3 mujeres que me parece muy interesante, ya que hablamos precisamente de esas lagunas, ¿no?, que tiene la vida de Jesús y también la vida de su madre, de la Virgen María. Y esas 3 mujeres, estoy hablando desde el siglo XIV al siglo XIX, serían Santa Brígida de Suecia,
en fin, nuestra querida Sor María Jesús de Ágreda, la que se bilocaba, y también la beata Ana Catalina Emmerich, que gracias a sus revelaciones pues también aparece la casa de la Virgen en Éfeso y no en Jerusalén, donde dice que asciende a los cielos. Desde tu punto de vista, también para el mío y me imagino que para todos los estudiosos de esta parte, vamos a llamarla oculta, porque estamos hablando de libros revelados. Son mujeres que no estuvieron en aquella época, pero sin embargo que a través de la ciencia infusa, de las revelaciones, de ese tipo de visiones místicas, llegan a reconstruir lo que era la vida exacta de Jesús desde el nacimiento hasta la muerte, y también de la Virgen María. De hecho, a Sor María Jesús de Ágreda, recordemos que se ha quedado invenerable, ni siquiera ha llegado a beata, precisamente por esa ciudad mística de Dios, donde cuenta con pelos y señales cómo era la vida de Jesús y cómo era la Virgen, la vida oculta de María. Para ti, Antonio, ¿tienen credibilidad estas revelaciones de estas tres santas en concreto? Bueno, tres mujeres, porque no todas han llegado a santa. Santa Brígida de Suecia, por cierto, es copatrona de Europa, ¿no?, desde el año 1999. Pero para ti, ¿tiene credibilidad esas visiones, esas revelaciones para completar este puzzle sobre la vida de Jesús y de su madre? Pues mira, Jesús, a mí me resultan fascinantes estas tres mujeres. No sabría decirte hasta qué punto todos los datos que aparecen en sus revelaciones, porque son muchísimos, ¿no? En algunos casos tenemos varios tomos, son precisos. Yo me voy a remitir a un detalle que siempre me gusta comentar, porque me parece fascinante, que tiene que ver en este caso con Ana Catalina Emmerich, ¿no? Una mujer que además estuvo postrada en la cama gran parte de su vida, una mujer enfermiza, que sufrió de estigmas en las manos, en los pies, en el costado, igual que el Padre Pío, lo cual ya de por sí es un misterio de la Iglesia, un misterio importantísimo. Pero mira, hay un dato... Solo con la Sagrada Forma, acuérdate, durante años. Sí. Sí, efectivamente, comía muy poco y bueno, y era un auténtico milagro que estuviera viva, ¿no? Pero como digo, no salía de la cama, no había salido prácticamente de Alemania, ella vive en Alemania. Pues fíjate, hay un dato que a mí me parece realmente fascinante, y es que ella en una de sus visiones va a ver la casa de María en Éfeso, en la actual Turquía. Solemos relacionar la muerte asunta al cielo, como se suele decir en la Iglesia, de María, ¿no?, en Éfeso. Es verdad que en Jerusalén, bueno, yo he tenido ocasión de visitar la llamada tumba de la Virgen María en Jerusalén. En este caso, pues pertenece a la Iglesia Ortodoxa griega, pero la tradición, la que solemos siempre desde pequeños escuchar, es que murió en Éfeso. Pues mira, Ana Catalina Emmerich va a describir cómo sería la casa y el lugar donde vivió en los últimos momentos de su vida la Virgen María. Va a describirla pues con un detallismo realmente increíble, ¿no? Y esto, lo curioso, viene a continuación, y es que en el año 1891, pues bueno, se crea una comisión en la cual forman parte obispos, hay también arqueólogos, y empiezan a buscar ese lugar descrito en sus revelaciones por Ana Catalina Emmerich. Y el caso es que lo encuentran, encuentran una casita que está edificada entre los siglos I y II de nuestra era, y cuyos planos corresponden exactamente a lo que Ana Catalina describió en su revelación, ¿no? Bueno, hoy día evidentemente es un lugar de peregrinación bastante importante. Hayan estado Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y bueno, de hecho el propio Juan Pablo II la declararía beata. Como digo, es algo realmente increíble, porque bueno, cuando uno ve la piscina de Betesda, por ejemplo, como yo he podido visitarla en Jerusalén, donde se curó al paralítico, pues siempre te queda la duda, ¿no?, de decir, bueno, pues esto aparece en el Evangelio de Juan, a lo mejor ella pudo quizás imaginar un poco algo que había leído, pero en el caso de este detalle, de estos precisos planos, ¿no?, que ella va a describir, la verdad es que resulta fascinante. Hablando de vidas y muertes, como la de María que estabais mencionando, decías, Óscar, hablabas de la historicidad de la crucifixión de Cristo, Sí. del hecho en sí, pero no sé si tanto de los detalles. No, claro. A ver, primero, hay que tener en cuenta una cosa. Creo que hay algo que tenemos claro, yo creo que todos, incluido Antonio, que pese a ser creyente es una persona razonable, ¿no?, en estos temas. Todos tenemos claro una cosa, que es que hubo un personaje real, Jesús. Ni siquiera digo que sea Jesús de Nazaret, sino Jesús el Nazareno, sea lo que sea eso de Nazareno. Un personaje real sobre el que se construyó un relato legendario. Eso creo que está claro, ¿no? Sí. Ahora bien, es verdad que parte del relato legendario procede de lo que comentaba antes Jesús, de tradiciones paganas relacionadas con los dioses de muerte y resurrección del siglo I, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Pablo de Tarso se lanzó a su labor misionera, se lanzó al mercado de las religiones del siglo I y a combatir precisamente contra esos otros dioses de muerte y resurrección. Vale.
Pero tenemos claro que Jesús murió. Y tenemos claro también que gran parte de la descripción de la pasión de Jesús procede y guarda muchísimo parecido y contiene muchos detalles que proceden no de otras tradiciones, sino de la propia tradición judía, del Antiguo Testamento. Empezando por las monedas, por la traición de Judas, siguiendo porque iba a ser condenado entre 2 ladrones. Y como eso, un sinfín de cosas más. Incluso el que le den de beber con la esponja con vinagre, con hiel, ¿no? Eso, todo eso procede de tradiciones anteriores. O incluso el que le pongan un cetro o le pongan una capa a modo de, o una corona de espinas a modo de burla hacia él, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos claro que murió. Pero el gran problema, yo no sé si estamos de acuerdo o no, Antonio, con esto, pero yo creo que es, para mí, lo que es realmente inquietante es por qué lo condenaron a la crucifixión. Yo creo que eso es lo que tenemos que plantearnos. Ese castigo, aunque era habitual, no se aplicaba a todo el mundo. Para empezar, no se aplicaba a todos a los ciudadanos romanos. Solamente tenían que ser no romanos. Pero además, el castigo estaba era muy concreto. Eran castigos por cargos, o sea, condenas por sedición. Algo parecido a lo que, bueno, finalmente ha sido amnistiado, pero sería como Puigdemont hubiese sido crucificado en estos tiempos nuevos. Puigdemont hace 2000 años no lo hubiera contado. Nada, hubiese durado 2 telediarios. Y la amnistía hubiese llegado tarde seguramente. Pero Jesús no pudo ser amnistiado y murió en la cruz por sedición. Claro, esto, si se dice así un poco a vuela pluma, puede parecer fácil, pero esto es más complicado de lo que parece. ¿Qué hizo Jesús para ser condenado por sedición? Claro. Porque un líder religioso, a los romanos les daba igual las religiones de cada una de las provincias que conquistaban y que controlaban del Imperio Romano. Es más, solían respetar las religiones precisamente para evitar que hubiese líos y... Bueno, pero en los evangelios sí se describe todo el proceso que lleva a la decisión de la crucifixión. Sí, pero sin embargo, el proceso es muy curioso. Lo que se escribe en los evangelios es la cabezonería de los judíos que se empeñan en que, sea como sea, hay que matarlo. Le ofrece cambiarlo por Barrabás. Nada. Su sangre sobre nosotros. Hay un momento en que Caifás, el sumo sacerdote judío, dice una frase que es terrible, que es: asumimos la muerte de Jesús, su sangre sobre nosotros. Pilatos se lava las manos. Claro, bueno, pues todo eso no parece para nada histórico. Primero, conociendo a Pilatos no jamás le hubiese hecho caso a los judíos. De hecho, él acabó siendo expulsado precisamente de allí por reprimir muy duramente una protesta judía. Y por lo tanto, todo parece más bien indicar que, aunque seguramente hubo connivencia de los gerifaltes judíos, de los saduceos, de los que tenían el control del templo, que es los que yo decía antes, que eran colaboracionistas de los romanos, quien condenó a Jesús fueron los romanos, y por sedición. ¿Por qué? Porque probablemente su movimiento, probablemente no, yo estoy convencido de que sí es así, porque tampoco es tan raro en la perspectiva judía. En el judaísmo, religión y política van de la mano, siguen yendo de la mano a día de hoy, que es así, lo sabemos. Y además, no es de extrañar que su movimiento también tuviese un matiz armado. Cuando digo esto no quiero decir que fuesen terroristas, ni siquiera que fuesen como los celotes posteriores, que eran, entre comillas, no es terrorismo, no es la palabra correcta, pero bueno. Violentos. Sí que estuviesen armados, o sea, que pretendiesen iniciar una revolución contra Roma por las armas. Porque además no había otra manera de luchar contra Roma que no fuese por las armas. Y que que le salió mal la historia, entonces Jesús acabó siendo condenado. Pero es que hay más detalles, fijaos. Antes comentaba Jesús lo de Dimas y Gestas. En los evangelios, la palabra griega que aparece para describir a los dos que están crucificados junto a Jesús es lestai. Lestai significa literalmente ladrones. Pero curiosamente, Fray Josefo y Filón de Alejandría, al hablar precisamente de la revolución del año 70 que desembocó en la guerra judío-romana, que acabó con la destrucción del templo, cuando hablan, aún no había celotes, sí, pero no, cuando hablan de los que se rebelan contra Roma, que eran una especie de guerrilleros armados, también los definen como lestai. Y hay quien plantea la posibilidad de que es probable que esos dos que mataron junto a Jesús fuesen miembros de su grupo, fuesen seguidores de Jesús, ¿no? Y aparte hay varios indicios más que pretenden esto. Yo no quiero decir con esto que Jesús defendiese la lucha armada, entiéndase, ¿sabes? Pero es que tampoco sería tan raro. Es que en el ambiente y en el contexto judío es entendible. Sobre todo si estás convencido de que eres no solamente el Mesías sacerdotal, sino también el Mesías davídico. Los judíos esperaban eso de un Mesías. Esperaban que el Mesías se levantase en armas contra Roma. Esperaban un héroe. No esperaban... De hecho, es una de las ideas que muchos defienden a la hora de explicar la traición de Judas. Que probablemente Judas esperaba un
un Mesías aún más armado y que lo traicionó porque le pareció un blandengue, ¿me entiendan? ¿No? A mí el problema me parece sugerente y que imaginaos lo que estamos diciendo. Yo si fuese cristiano, practicante y católico, me sentiría un poco ofendido quizás por lo que yo mismo estoy diciendo, ¿no? Estaría bien preguntarle a Antonio. Ojo, y después del Evangelio de Judas, ¿eh? Ojo, claro, que tampoco era tan malo. Claro. Antonio, no sé. Bueno, sí, bueno, lo primero que quiero decir es que, claro, aquí hay que separar la ciencia de la fe, ¿no? Claro, yo por un lado soy filólogo, he aplicado un método científico para escribir mi libro, pero por otro lado soy creyente. Claro, yo creo que lo resume todo probablemente es lo que yo viví allí en el Calvario, ¿no? Cuando estuve en Jerusalén, en Tierra Santa, y tuve ocasión de ver algo que solemos obviar, ¿no?, de todo esto, ¿no? Y es que Jerusalén, el lugar donde él fue crucificado, era un lugar sagrado de culto para bueno, ya sabemos, para la religión judía, después posteriormente lo sería para los musulmanes, y hay una relación directa de la crucifixión de Jesús con el Antiguo Testamento, como bien ha mencionado Óscar, que es la de Adán, ¿no? Jesús, una especie de nuevo Adán. A mí me fascinó el hecho que debajo del Calvario, para que os hagáis una idea, en la Basílica del Santo Sepulcro hay 2 alturas. En la parte más alta estaría el Gólgota, donde Jesús fue crucificado, y en la baja estaría lo que sería el Santo Sepulcro propiamente dicho, ¿no? El edículo, ¿no?, que se llama. Bueno, pues cuando tú bajas por la escalera de la capilla del Calvario, debajo justo, no todo el mundo lo sabe, pero yo tuve la suerte de poder acceder con una persona que ya había estado anteriormente en Jerusalén, te encuentras con la capilla de Adán, ¿no? Y hay concretamente una parte de piedra en la que se forma un triángulo, que eso curiosamente después se corresponde con una pintura que está presente delante de la piedra de la unción, que es esa piedra donde todo el mundo acude, peregrinos, todo tipo de visitantes a tocar, está llena de fragancias, ¿no?, de aceites. Es una especie de triangulito que tiene un misterio, ¿no? Eso me lo enseñó pues un sacerdote que nos acompañaba en la peregrinación, y que recuerda precisamente ese cráneo de Adán. En la pintura aparece el cráneo, y lo cual conecta directamente el Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿no? Entonces, claro, hay una conexión directa. Estamos hablando desde el punto de vista dogmático, ¿no?, desde el punto de vista teológico, pero si es que además esto nos remite también a Mitra, que esto también es fascinante. No olvidemos que Jesús, la Iglesia nos cuenta que nace un 24 de diciembre, la Navidad es el 25, porque es el día en el que nace el dios Mitra, también, que por cierto fue también crucificado, en todo caso murió de manera violenta, también resucitó al tercer día. O sea, estamos hablando de una serie de conexiones que son, no sabemos cómo, porque no tenemos palabras para explicarlas, son realmente apasionantes. Yo no sé si los oyentes se están dando cuenta del milagro que se está produciendo en este programa. Lo iba a decir yo al final. Sí, de un descreído y un agnóstico como Óscar a un creyente como es Antonio Puente Mayor, y están de acuerdo en todo. Yo creía que el milagro era lo ordenados que estáis hoy. Y lo ordenados que estamos. También. Están de acuerdo en todo, pero posiblemente en algo no estén de acuerdo. Estáis de acuerdo en que murió en la cruz, murió crucificado. Pero creo que Óscar no está tan de acuerdo que resucitó, y tú, Antonio, creo que sí estás de acuerdo que resucitó. Ay, Dios, ¿podéis defender la postura cada uno de vosotros? Yo iba a despedir a Antonio en 3 minutos. Nada. Ahora nos vamos, seguimos, tú sigue la grabación. Los dos tienen la virtud de que son sintéticos y pueden resumir perfectamente su postura. Tenéis 1 minuto cada uno, a ver si sois capaces. Venga, Antonio, empieza tú, por favor. Mira, yo me voy a remitir a una frase que tú además repites en tus charlas, Óscar, que Pablo, me parece ¿verdad?, fantástica, que es la de San Pablo. No tendría sentido la fe de los cristianos y la resurrección de Jesús. Claro. Yo creo evidentemente en la resurrección, y es más, en el libro incluso deslizo, ¿no?, un poquito qué pudo ocurrir con la resurrección de Lázaro, que es la que precede a Jesús, o también la de otros personajes que aparecen en esos textos, pero sí, yo sin lugar a dudas creo en esa resurrección y en esas apariciones posteriores, porque si no creyeran en Jesús resucitado, pues bueno, no tendría sentido mi fe. La frase de Pablo que dice, yo la comento mucho en mi charla, es: si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Efectivamente. A ver, yo defiendo evidentemente que no, porque creo que la gente no resucita. Pero fíjate, es que yo voy más allá. Es que Pablo de Tarso tampoco tenía muy claro, porque Pablo de Tarso reconoce que Jesús fue resucitado, pero no resucitó. Es decir, no fue él el que resucitó, sino que fue resucitado por Dios. Y esto es muy importante, porque los evangelios dicen una cosa distinta. Pero sobre todo, yo creo
No sé muy bien lo que pasó, pero yo creo que es una trampa. Y aquí, por favor, aquí es cuando ya me voy a encontrar en la hoguera aquí abajo. Te van a apedrear. Ahora fuera cuando salga, ¿no? Yo creo que es una trampa por algo que pasa en el Evangelio de Mateo que a mí siempre me ha inquietado mucho. En el Evangelio de Mateo, José de Arimatea se dirige a Pilatos después de la muerte de Jesús y le dice que por favor ponga unos cuantos soldados romanos frente al sepulcro por si acaso los judíos van a robar el cuerpo. Uh-huh. Y eso solamente lo comenta Mateo. Y eso es algo muy inquietante, ¿no? Y a mí eso me llama mucho la atención. Entonces, hay algunos exégetas que han planteado una idea que a mí me parece sugerente, aunque tremendamente escandalosa. Y yo no sé si Antonio a partir de ahora va a dejar de hablarme, espero que no. Pero no. La idea es la siguiente, muy sencilla. ¿Y si robaron el cuerpo de Jesús? Claro. ¿Y si los propios seguidores de Jesús, algunos de ellos, quizás no todos, quizás solamente 2, quién sabe, robaron el cuerpo de Jesús para que los demás creyesen que había resucitado y que para que a partir de ahí se reavivase la fe? Lo que encaja con el final abrupto del Evangelio de Marcos. Claro, exactamente. ¿Y si el Mateo introdujo esa escena en la que José de Arimatea va a pedirle a Pilatos que ponga unos soldados ahí como una forma de asegurarse que no le van a pillar en la trampa? Porque había unos soldados allí y nadie pudo llevarse el cuerpo de Jesús. ¿Me entendéis? Uh-huh. ¿Y si esa es la trampa? A mí me parece sugerente, escandaloso, evidentemente, no tengo la más mínima evidencia para demostrarlo, pero explicaría esas anomalías, ¿no? Porque no tiene sentido. ¿Por qué introdujo esa escena Mateo? ¿Quién sabe? Bueno, en esta cuestión en concreto última, Jesús... Has encendido el fuego, no lo vamos a poder apagar y es bonito porque aquí está parte del debate educado que han mantenido también y que han compartido muchas cosas Óscar y Antonio. Yo, escobuleros, os animo a que leáis ambos libros, por supuesto. Eso no estaba, en mi libro del Nuevo Testamento, editado por Almuzara, de Óscar Fábrega. Y Jesús de Nazaret en busca de la verdad, editado por La Esfera de los Libros y escrito por Antonio Puente Mayor. Antonio, que tiene que tener la oreja ya planchada después de 50 minutos de teléfono. Así que gracias por el esfuerzo, Antonio. Gracias además, sobre todo, por la conversación y por todo lo que nos has contado y nos has enseñado hoy en La Escóbula. Muchísimas gracias, Antonio. A vosotros. Y a vosotros, escobuleros, una cosita. Si queréis más programa, vamos a seguir hablando con Óscar. Entonces, recuerdo como siempre. Os vais a iVox.com o a la aplicación de iVox, os dais de alta en el botón de apoyar, 1,49 euros al mes. 1,49 euros al mes estoy diciendo, Tampoco. Y tenéis más programas de La Escóbula y más edición de hoy, que está quedando francamente bien. No nos podemos marchar en paz si no es con el cuento. No voy a decir el cuento de Callejo, voy a decir el cuento de Jesús. ¿Y qué vas a decir con una bendición? No, pues casi prácticamente, como si fuera una parábola. O una bendición, si quieres. En tus manos lo dejo. Bueno, lo juntamos todo, ¿no? De hecho, he acudido para este cuento a uno de mis cuentistas favoritos, que es Tony de Melo. Alguna vez lo he mencionado. Varios libros, ¿no?, que escribió donde recogía cuentos de todo tipo de tradiciones, precisamente para enseñar, ¿no?, sus mensajes, sus parábolas. Es que yo pensaba que iba a decir a mi cuentista favorito, Pablo de Tarso. No. Pablo de Tarso. Este es un poco más actual. Y en uno de sus libros, La oración de la rana, pues bueno, pues hay uno que a mí especialmente me llamó la atención y que creo que encaja muy bien aquí, ¿no? Él no cita muchas veces la fuente, no dice si es una fuente jasídica o si viene de un cuento budista o taoísta. Yo creo que en este caso es una fuente gnóstica, ¿no? Hemos mencionado antes los evangelios gnósticos que aportan bastante información sobre la vida de Jesús y sobre todo la concepción gnóstica que había, que no coincidía para nada con el evangelio paulista que luego el que se impuso. Así que este es el cuento que he elegido y que titulo La edad de la inconsciencia. Érase una vez un hermoso bosque en el que los pájaros cantaban de día y los insectos lo hacían de noche. Los árboles crecían, las flores prosperaban y toda clase de maravillosas criaturas pululaban libremente. Todo el que entraba allí se veía rodeado de una soledad luminosa y mágica, que en el fondo era el hogar del Creador, que habita en el silencio y en la belleza de la naturaleza. Pero llegó la edad y la inconsciencia,
justamente cuando los hombres vieron la posibilidad de empezar a construir rascacielos, de destruir en un mes ríos, lagos, bosques y montañas, se empezaron a levantar edificios sin templos para realizar el culto, con la madera de los bosques, con la piedra del subsuelo forestal, y se construyeron mezquitas, sinagogas, pagodas, iglesias, se erigieron pináculos, agujas, minaretes que apuntaban al cielo, y el aire se llenó de sonido de campanas, de oraciones, de cánticos, de plegarias y de exhortaciones. Y Dios se encontró de pronto sin hogar. Con ese final es cuando Jesús suelta el micrófono y dice ¡bum! Ya está. Es tremendo, tremendo. Se decía de un santo, a modo de moraleja, ¿no? Se decía de un santo que cada vez que salía de casa para ir a cumplir sus deberes religiosos, solía decir: y ahora te dejo, Señor, me voy a la iglesia. ¡Qué bueno! Pues que cada uno vaya donde quiera, a la iglesia si cree, y si no cree que vaya, y si cree también que vaya donde le dé la gana, si no cree, que vaya donde le apetezca. Lo importante, como habéis dicho antes, es encontrarnos, es entender nuestra historia, es saber interpretarla, y es conocer y saber, que es lo que venimos a hacer aquí a la Escóbula de la Brújula, y que hoy hemos hecho de una manera sobresaliente con Óscar Fábrega. Recuerdo, eso no estaba en mi libro del Nuevo Testamento, editorial Almuzara. Dentro de él vais a encontrar todas las historias que se han contado hoy y muchas más, porque es súper completo. Y de verdad, Óscar, que es un gustazo no solo estar contigo, no solo escucharte, sino cómo lo cuentas. Es una maravilla, de verdad. Gracias, un placer estar con ustedes aquí. Yo sigo siendo fan de la Escóbula desde que nació, así que para mí me sigo sintiendo pequeño junto a vosotros, pese a que ya os considero parte de mi familia, parte de mis amigos, ¿no? Así que gracias a ustedes, un placer. Escobulandia es más grande gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Y volvemos a daros las gracias a todos los escobuleros con la estatuilla, el premio iVoox 2023 al mejor podcast de historia y creencias sobre la mesa del estudio 5 de la cadena SER de Podium Podcast, que es un honor compartir con todos vosotros. Juan Ignacio Cuesta, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y voy a ser muy piadoso. Piadoso y misericordioso, David Sentinella. Sí, hay que serlo todo un poco, pero fíjate, ya que hoy hemos dedicado este programa a este tema, fíjate, el libro más leído de la historia, el que se ha traducido y se ha publicado más, el primer libro impreso, el primer libro que se lee en el espacio, y precisamente en la Biblia, en el Apocalipsis, es el único lugar donde se dice aquello de bienaventurados, ¿no? Y hoy es aquello, el momento precioso para decir aquello de bienaventurados quienes escuchen este programa. Y bienaventurados nosotros por todo lo que hemos disfrutado, Jesús. Por lo que hemos disfrutado. Siguiendo un poco el razonamiento de David, yo creo que este programa crea indulgencias. O sea que al final, el que lo escuche varias veces, sus pecados veniales serán curados. Pero con una copa de vino, ¿eh? Hombre, es lo que iba a decir. Digo, yo creo que además nuestro querido invitado se merece que le invitemos a una cerveza. ¿Nos vamos al Omni? Vamos, venga. Venga, vamos para allá. Cositas pendientes. Recuerdo que si queréis más programa de la edición de hoy, en iVoox.com y en la aplicación de iVoox tenéis La Estróbula, que estamos en contacto @laescobula.com, en Facebook La Escóbula de la Brújula, en Twitter e Instagram @escobuleros, Alberto Espinosa a los mandos técnicos, un servidor, Fran Izuzquiza. Os damos las gracias por haber estado hoy aquí en La Escóbula de la Brújula. Hasta la semana que viene. ¡Chao!